Algunas heridas nunca se curan, solo nos enseñan a llevarlas. Cuando Nora Caldwell, una viuda de 42 años, compró un pueblo fantasma por casi nada, todos pensaron que el dolor finalmente le había vuelto loca. Pero al caminar por esas calles vacías con su perro Bandit, sintió algo que no había sentido en años. Un propósito. El pueblo parecía susurrar secretos a través de sus ventanas rotas y sus paredes derruidas. Entonces Bandit empezó a excavar en la fachada de una vieja tienda y descubrió algo que llevaba décadas enterrado. Lo que encontró cambiaría todo lo que Nora creía saber sobre la pérdida, sobre la curación y sobre por qué algunos lugares están destinados a permanecer olvidados. Pero, ¿qué había enterrado bajo ese viejo edificio que se suponía que nadie debía encontrar? Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El aire de la montaña traía consigo un toque de otoño mientras Nora Caldwell se encontraba en el porche de su remota cabaña, observando cómo la niebla matinal se levantaba del valle. Habían pasado 5 años desde el accidente de David escalando, 5 años desde la avalancha que se lo llevó y la dejó sin nada más que recuerdos y un silencio doloroso que resonaba en cada rincón de los sueños que habían compartido. La cabaña que habían construido juntos con sus propias manos ahora parecía más un monumento a lo que había perdido que un hogar donde poder vivir. Se agachó para rascar detrás de las orejas de Bandit, el pastor alemán mestizo, que había sido el compañero de David en las excursiones cortas y su compañero constante en el dolor. Los ojos ámbar del perro reflejaban la misma sabiduría cansada que ella sentía en sus huesos. La comprensión de que algunas pérdidas te transforman tan completamente que apenas reconoces a la persona que solías ser. El recorte de periódico yacía sobre la mesa de la cocina, donde lo había dejado 3 días antes, arrugado por el manejo y marcado con un círculo de tinta roja. Subasta de Millfield Ghost Town. Puja mínima, $5,000. Había conducido los 190 kilómetros hasta el juzgado del condado por impulso, diciéndose a sí misma que solo sentía curiosidad por saber qué clase de tonto compraría un pueblo abandonado en medio de la nada. No esperaba levantar la mano cuando el subastador pidió pujas. Desde luego, no esperaba encontrarse como única pujadora con $12,000, cada céntimo de sus ahorros para emergencias. El trayecto hasta Millfield la llevó a través de un paisaje que pasaba de bosques de pinos a un alto desierto. Las montañas familiares daban paso a formaciones rocosas rojas y matorrales de salvia. Bandit se sentó alerta en el asiento del copiloto, con el hocico pegado a la ventana, mientras una nueva sensación se filtraba por la rendija que ella había dejado abierta. El GPS perdió la señal a 20 millas de su destino, pero el mapa dibujado a mano por el secretario del juzgado resultó lo suficientemente fiable como para guiarlos por carreteras cada vez más accidentadas hasta que coronaron una colina y lo vieron extenderse ante ellos. Millfield se extendía a lo largo de una depresión natural entre 2 mesetas. 47 edificios dispuestos a lo largo de 3 calles principales con la precisión de una ciudad planificada para un crecimiento que nunca llegó. Las estructuras permanecían congeladas en los años 50. Casas blancas con porches envolventes, una tienda general de 2 pisos con letreros descoloridos de Coca-Cola, una pequeña iglesia con un campanario ligeramente inclinado hacia la izquierda. Parecía un plató de cine después de que el equipo se hubiera ido a casa. Todo estaba perfectamente colocado, pero completamente vacío de vida. Nora aparcó su camioneta frente a lo que en su día había sido el punto central de la calle principal, un edificio de 2 pisos con la tienda Millfield General Store y la oficina de correos, pintadas con letras descoloridas en la fachada. Las aceras de madera crujían bajo sus botas mientras caminaba, con Bandit trotando a su lado con la cola en alto, lo que significaba que había encontrado algo interesante en ese lugar. El silencio era profundo, pero no tranquilo. Se sentía expectante, como si el pueblo contuviera la respiración. Las ventanas vacías la miraban desde los apartamentos del segundo piso, con los cristales intactos, pero empañados por décadas de polvo. Las puertas principales colgaban ligeramente, dejando entrever muebles aún dispuestos, como si las familias simplemente hubieran salido un momento y nunca hubieran regresado. Probó la puerta principal de la tienda y descubrió que no estaba cerrada con llave. El interior olía a madera vieja y a algo más,
un olor a humedad que hablaba de un tiempo detenido. Las estanterías cubrían las paredes, ahora vacías, salvo por algunos artículos dispersos. Una caja de clavos oxidados, varios frascos de cristal con etiquetas escritas a mano demasiado descoloridas para poder leerlas. Un caballo de juguete para niños tallado en madera y desgastado por pequeñas manos. El caballo estaba pintado de marrón y blanco, claramente querido, claramente abandonado con prisas. ¿Qué te parece, chico?, le preguntó a Bandit, que estaba investigando los rincones con minuciosidad científica. ¿Crees que podemos hacer algo con este lugar? El perro la miró con una expresión que podría haber sido escepticismo, y luego volvió a su exploración. Se detuvo en la esquina trasera de la tienda, cerca de lo que había sido el mostrador de dulces, y gimió suavemente. Cuando Nora se acercó, vio arañazos en el suelo de madera, profundas muescas que parecían recientes. A pesar de que el edificio estaba abandonado, su teléfono no tenía señal, pero eso ya se lo esperaba. El empleado del juzgado le había advertido que la cobertura móvil era irregular, en el mejor de los casos, y que el vecino más cercano estaba a 24 kilómetros. Le habían dicho que el pueblo tenía su propio pozo y que parte de la infraestructura eléctrica aún estaba intacta, aunque se necesitarían importantes obras para que volviera a funcionar. Pasó el resto de la mañana recorriendo las calles con Bandit, haciendo un inventario mental de lo que había comprado. Las casas eran modestas, pero estaban bien construidas, con cimientos sólidos y tejados que habían resistido muy bien el paso de las décadas. La escuela era un edificio de una sola sala, con pupitres aún dispuestos en filas ordenadas, una pizarra cubierta de polvo de tiza y dibujos infantiles clavados en los tablones de anuncios, descoloridos, pero aún visibles después de todos estos años. La iglesia era el edificio más tranquilo. Su interior era oscuro y fresco, a pesar del calor del desierto en el exterior. Los bancos de madera estaban orientados hacia un altar sencillo, y la luz de colores se filtraba a través de las vidrieras que representaban escenas de la vida pastoral. Alguien había dejado una Biblia abierta en el púlpito, con las páginas amarillentas, pero el texto aún legible. Nora se sintió atraída por sentarse en el banco delantero, con el silencio envolviéndola como un abrigo familiar. Fue allí donde lo sintió por primera vez, la sensación de ser observada, no con malicia, sino con la intensidad de alguien que había estado esperando compañía durante mucho tiempo. Se volvió para mirar detrás de ella, pero la iglesia estaba vacía, excepto por Bandit, que se había acomodado cerca de la puerta, con la cabeza apoyada en las patas. Al anochecer, había elegido la tienda general como su campamento base temporal. El apartamento de arriba estaba amueblado con lo básico: una cama, una mesa, 2 sillas y una zona de cocina, con una estufa de leña que proporcionaría calor cuando las noches del desierto se volvieran frías. Había traído equipo de acampada y provisiones suficientes para una semana, aunque pensó que quizá necesitaría más tiempo para comprender del todo en qué se había metido. Mientras el sol se ponía detrás de la meseta occidental, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Nora se sentó en el porche delantero de la tienda con una taza de café que había preparado en su hornillo de acampada. Bandit yacía junto a su silla, pero ella notó que sus orejas se movían constantemente hacia sonidos que ella no podía oír. La tarde del desierto traía su propia sinfonía de coyotes y viento a través de los edificios vacíos. Pero debajo de todo eso había algo más, una sensación de presencia que le erizaba el vello de los brazos. Había comprado este lugar por impulso, impulsada por el dolor y una necesidad desesperada de escapar de los recuerdos que la atormentaban en su cabaña. Pero ahora, sentada allí, viendo cómo las sombras se alargaban en la calle vacía, se preguntaba si simplemente había cambiado un lugar embrujado por otro. La diferencia era que su cabaña estaba embrujada por sus propios fantasmas. Recuerdos de David, sueños que habían compartido, un futuro que nunca sería. Este lugar parecía embrujado por la historia de otra persona, los asuntos pendientes de otra persona. Ese pensamiento debería haberla asustado, pero en cambio la llenó de algo que no había experimentado en 5 años. Curiosidad. Por primera vez desde la muerte de David, quería saber qué pasaría después. Quería entender la historia que este lugar intentaba contarle. Bandit se sentó de repente, alerta y concentrado en algo al otro lado de la calle. No movía la cola, pero tampoco gruñía. Solo observaba con la intensa concentración de un perro, viendo algo que su humana no podía ver. Nora siguió su mirada,
pero solo vio sombras y edificios vacíos. La escuela visible en la distancia, con sus ventanas, reflejando la última luz del día. ¿Qué pasa, chico?, preguntó en voz baja. Pero Bandit mantuvo su vigilancia hasta que cayó la oscuridad total y lo que fuera que estaba observando desapareció en la noche. Esa primera noche en Millfield, Nora soñó con las risas de los niños resonando en las calles vacías y se despertó para encontrar a Bandit sentado junto a la ventana, mirando fijamente la ciudad que se extendía debajo, como si estuviera vigilando algo precioso y frágil. Se unió a él en la ventana, mirando los edificios iluminados por la luna, y sintió que una extraña paz se apoderaba de ella. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba este lugar, cualquiera que fuera la razón que la había traído aquí, estaba exactamente donde debía estar. La certeza de esta revelación la sorprendió. Durante 5 años se había sentido como un barco sin ancla, a la deriva en días que parecían todos iguales. Pero allí, en ese lugar olvidado, con su fiel perro a su lado y el vasto desierto extendiéndose en todas direcciones, sintió que algo encajaba, un sentido de propósito que creía que había muerto con David. Mañana comenzaría a explorar en serio. Iniciaría el proceso de comprender lo que había sido Millfield y en lo que podría volver a convertirse. Pero esa noche se contentó con vigilar junto a Bandit, 2 almas velando por un pueblo que parecía haber estado esperándolos todo el tiempo. La segunda mañana en Millfield amaneció clara y fría, el tipo de mañana desértica que hacía que Nora agradeciera la camisa de franela que había metido en la maleta. Preparó café en el hornillo de camping y se sentó en los escalones de la entrada de la tienda, observando a Bandit explorar la calle con meticulosidad sistemática. El perro había desarrollado una rutina, revisando las mismas esquinas, olfateando las mismas puertas, volviendo siempre al lugar detrás de la tienda donde había gemido el día anterior. Cuando empezó a escarbar en el suelo, Nora pensó al principio que había encontrado algo biológico que le interesaba. Al fin y al cabo, los perros tenían sus propias prioridades, pero su comportamiento era diferente al de sus investigaciones habituales, más decidido, casi urgente. Excavaba durante unos minutos, la miraba expectante y al ver que ella no respondía, volvía a su trabajo. Muy bien, ¿qué tiene de fascinante ese lugar?, preguntó finalmente, acercándose con la taza de café, aún calentándole las manos. La zona detrás de la tienda general había sido en su día una especie de muelle de carga, con tablones de madera desgastados que se habían deformado y agrietado a lo largo de las décadas. Bandit se había centrado en una sección donde las tablas se habían separado, creando un hueco lo suficientemente ancho como para que cupieran sus patas. Cuando Nora se arrodilló a su lado, vio que ya había removido varios centímetros de tierra compactada y escombros. «Vas a desgastar tus garras hasta dejarlas en nada», le dijo, pero algo en la forma en que él la miraba la hizo reconsiderar. David solía decir que los perros sabían cosas que los humanos no veían, que podían sentir los cambios en el clima, los terremotos e incluso las enfermedades antes de que las personas se dieran cuenta de que algo andaba mal. Quizás Bandit estaba tratando de decirle algo importante. Regresó a su camioneta y sacó una pequeña pala plegable de su kit de emergencia. El suelo estaba más duro de lo que esperaba, compactado por décadas de lluvia y asentamiento. Pero mientras trabajaba, siguiendo el ejemplo de Bandit, comenzó a comprender por qué él estaba tan interesado en ese lugar en particular. La tierra allí no era igual que la de los alrededores. Era más suelta, como si hubiera sido removida y rellenada en algún momento. Tras 20 minutos de excavación cuidadosa, apareció el primer artefacto, un pequeño zapato de cuero, del tamaño de un niño, con los cordones aún intactos a pesar del tiempo que llevaba bajo tierra. El cuero estaba oscurecido y agrietado, pero se conservaba notablemente bien en el suelo seco del desierto. Nora lo levantó con cuidado, dándole la vuelta entre sus manos, mientras Bandit observaba con lo que ella solo podía describir como satisfacción. El zapato era antiguo, de los años 60 a juzgar por el estilo, y había sido fabricado para una niña, a juzgar por el pequeño detalle de la hebilla cerca del tobillo. Era el tipo de zapato que los padres comprarían para ocasiones especiales, fotos de la iglesia o la escuela, algo destinado a durar y ser atesorado. El hecho de que hubiera acabado enterrado detrás de un edificio abandonado hizo que a Nora se le encogiera el pecho con una emoción que no pudo nombrar de inmediato. Fotografió el zapato con su teléfono,
Luego lo envolvió cuidadosamente en una toalla limpia y lo colocó en su camioneta. La parte racional de su mente le sugería que podría haberse perdido durante el abandono de la ciudad, que se había caído y había quedado cubierto por la tierra a lo largo de los años, pero la forma cuidadosa en que había sido colocado y la profundidad a la que lo había encontrado sugerían algo más deliberado. El trayecto hasta el juzgado del condado duró 2 horas, pero Nora se sintió obligada a hacer el viaje ese mismo día. El zapato parecía exigir una atención inmediata, como si hubiera estado esperando bajo tierra específicamente a alguien que comprendiera su significado. El anciano empleado que se había encargado de los trámites de la subasta la miró con sorpresa cuando entró. Señorita Caldwell, no esperaba verla de vuelta tan pronto. ¿Se ha arrepentido de su compra? No, nada de eso. Esperaba que tuvieran registros sobre la historia de Millfield. ¿Quién vivía allí? ¿Por qué fue abandonado? Ese tipo de cosas. La expresión del empleado se volvió más cautelosa. Bueno, la mayoría de los registros oficiales están en los archivos de la planta baja. ¿Qué busca exactamente? Nora desenvolvió el zapato y lo colocó con cuidado sobre el mostrador. Lo encontré enterrado detrás de uno de los edificios. Pertenecía a un niño, probablemente de la década de 1960. Me gustaría saber de quién era. El color desapareció del rostro de la dependienta tan rápidamente que Nora temió que la mujer se desmayara. Se agarró al borde del mostrador y miró el zapato como si fuera algo peligroso. Margaret, leyó Nora en la etiqueta con el nombre. ¿Se encuentra bien? ¿Dónde lo encontró exactamente? La voz de Margaret era apenas un susurro detrás de la tienda. Mi perro no dejaba de excavar allí y pensé que debía ver qué había llamado su atención. Margaret miró a su alrededor, comprobó que estaban solas y se inclinó hacia ella. Tiene que devolverlo al lugar donde lo encontró. Ahora mismo, hoy mismo, no haga preguntas, no siga excavando, simplemente devuélvalo y no vuelva a ese lugar. No entiendo. Solo es un zapato de niño. No es solo un zapato. La voz de Margaret transmitía el peso de años de secretos guardados durante demasiado tiempo. Pertenecía a Emma Hartwell. Tenía 6 años cuando su familia desapareció en 1964. Nunca encontraron los cuerpos. Las palabras golpearon a Nora como un jarro de agua fría. Miró el pequeño zapato con una nueva comprensión, viendo no solo un objeto perdido, sino la prueba de una niña que había desaparecido hacía más de medio siglo. ¿Qué les había pasado? Margaret volvió a mirar a su alrededor y sacó una gruesa carpeta de debajo del mostrador. Oficialmente, los arrastró la corriente durante un picnic familiar. Ocurrió muy rápido. Los cuerpos fueron arrastrados río abajo y nunca se recuperaron. Eso es lo que decía el periódico, lo que se les dijo a todos que creyeran. Y extraoficialmente, había muchas preguntas que nunca se respondieron. 23 familias vivían en Millfield cuando desaparecieron los Hartwell. En las 2 semanas siguientes al incidente, todas ellas hicieron las maletas y se mudaron. No se abandona un pueblo en perfecto estado por un trágico accidente, por muy terrible que sea. Nora sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del juzgado. El anuncio de la subasta decía que el pueblo estaba abandonado desde la década de 1960. No mencionaba el motivo, porque oficialmente no hay ningún misterio. Una familia muere en una inundación. El pueblo se va vaciando poco a poco a medida que la explotación minera va decayendo. La propiedad acabó siendo embargada por el condado por impuestos impagados. Sencillo, sin preguntas. La voz de Margaret transmitía décadas de frustración. Pero yo crecí en la zona, señora Caldwell. Tenía 12 años cuando desaparecieron los Hartwell y recuerdo el miedo en los ojos de la gente. Fuera lo que le pasó a esa familia, asustó a todo el pueblo y lo hizo huir. Margaret abrió la carpeta y sacó varios recortes de periódico amarillentos. Los titulares eran crudos. Familia local desaparecida tras una riada repentina. Continúa la búsqueda de la familia Hartwell. Los residentes de Millfield se trasladan tras la tragedia. La fotografía que acompañaba al primer artículo mostraba a 3 personas de pie delante de una modesta casa. Un hombre con ropa de trabajo, una mujer con un vestido de flores y una niña con coletas oscuras que llevaba un vestido blanco y unos zapatos de cuero pequeños que eran indudablemente idénticos a los que ahora estaban sobre el mostrador entre ellos. «Son ellos», dijo Margaret innecesariamente. Robert Hartwell trabajaba en la mina de cobre. Linda daba clases de catequesis en la iglesia. Emma era su única hija, nacida al final de su matrimonio, cuando pensaban que no podían tener hijos.
Todo el pueblo la trataba como si fuera de todos. Nora estudió la fotografía, tratando de conciliar la sonriente familia con la tragedia que había seguido. Emma Hartwell parecía una niña feliz de 6 años, con una sonrisa de dientes separados y ojos brillantes llenos de picardía. La idea de que esta niña hubiera sufrido un destino terrible hizo que Nora apretara los puños involuntariamente. La historia de la inundación. ¿No te la crees? Yo creo que hubo una inundación. Creo que la familia nunca volvió a ser vista después de ese día, pero no creo que esos sean los únicos hechos que importan. Margaret bajó aún más la voz. Mi padre formó parte del equipo de búsqueda y rescate. Años más tarde, cuando ya era mayor, me contó que algo en todo aquello le parecía raro. La inundación vino de la dirección equivocada, arrasó una zona demasiado específica y la búsqueda se suspendió demasiado rápido para su gusto. ¿Qué creía él que había pasado realmente? Creía que alguien con autoridad quería que esos cuerpos siguieran perdidos. Y creía que las otras familias de Millfield habían recibido el mensaje alto y claro de que hacer demasiadas preguntas sería peligroso para su propia salud. Nora volvió a envolver cuidadosamente el zapato, con la mente llena de implicaciones. ¿Quién tenía ese tipo de autoridad en 1964? El departamento del sheriff, la dirección de la empresa minera, tal vez los funcionarios del condado. Difícil de decir. La mayoría de las personas involucradas ya han fallecido, y las que no lo han hecho han guardado silencio durante 60 años. No es probable que empiecen a hablar con una desconocida solo porque haya comprado un pueblo abandonado. El viaje de vuelta a Millfield se le hizo más largo que el de la mañana. El pequeño zapato en el asiento del copiloto parecía llevar el peso de la tragedia de toda una familia. La emoción inicial de Nora por su compra impulsiva se había transformado en algo más profundo y complejo, un sentido de la responsabilidad que no había previsto. Cuando llegó al pueblo, las sombras de la tarde se alargaban por las calles vacías. Bandit la recibió con entusiasmo, moviendo la cola como si hubiera estado fuera durante días en lugar de horas. Pero cuando desenvolvió el zapato y se lo mostró, su actitud cambió. Lo olisqueó con cuidado, gimió suavemente y luego la miró con una expresión de tristeza inequívoca. «Lo sabías, ¿verdad?», le preguntó. «De alguna manera sabías que esto era importante». Pasó la noche investigando la poca información disponible en Internet sobre la familia Hartwell y el abandono de la ciudad. Los registros oficiales eran escasos y cuidadosamente censurados, coincidiendo con la descripción de Margaret de una simple tragedia por inundación. Pero entre líneas comenzó a ver la forma de algo más grande, una historia que había sido deliberadamente ocultada, preguntas que habían sido sistemáticamente desalentadas. Mientras se preparaba para su segunda noche en Millfield, Nora tomó una decisión que habría sorprendido a su antiguo yo. En lugar de devolver el zapato de Emma al lugar donde Bandit lo había encontrado, lo colocó cuidadosamente en el mostrador de la tienda, donde podía verlo desde el apartamento de arriba. Si el zapato había sido enterrado para ocultar pruebas, entonces sacarlo a la luz le parecía lo correcto esa noche. Por primera vez desde la muerte de David, Nora se durmió pensando en la pérdida de otra persona, en la historia inconclusa de otra persona, y en sus sueños oyó el sonido de una niña pequeña llamando a su madre. Una voz que parecía venir de muy lejos, pero que se sentía tan inmediata como los latidos de su propio corazón. El tercer día amaneció con Nora sintiendo un sentido de propósito que había estado ausente de su vida durante 5 años. Se despertó temprano, preparó café y se paró en la ventana del apartamento, mirando la calle vacía mientras Bandit se estiraba y bostezaba a su lado. Hoy comenzaría una exploración sistemática de la ciudad, empezando por la escuela donde Emma Hartwell había pasado sus últimos días como niña viva. El edificio de una sola aula se encontraba al final de la calle principal. Su pintura blanca estaba desgastada, pero intacta. La puerta principal se abrió con un crujido que resonó en el interior, y la luz de la mañana que entraba por las altas ventanas iluminó una escena congelada en el tiempo. Filas de pupitres de madera miraban hacia una pizarra en la que alguien había escrito 15 de noviembre de 1964 con una cuidada letra cursiva, solo 3 días antes de que la familia Hartwell desapareciera. Nora caminó lentamente entre las filas de pupitres, con los pasos amortiguados por décadas de polvo. La mayoría de las superficies estaban vacías, limpias desde que cerró la escuela, pero los niños tenían la costumbre de esconder sus tesoros en los lugares más insospechados.
Empezó a revisar metódicamente los compartimentos de los pupitres y encontró los restos habituales de la vida de los jóvenes: lápices rotos, canicas, trozos de papel con escritos ilegibles. El tercer pupitre, de la derecha delantera, reveló algo más significativo. En la esquina trasera del compartimento de almacenamiento había un pequeño cuaderno, cuya cubierta estaba decorada con caballos dibujados con lápices de colores. El nombre Emma Hartwell estaba escrito en la portada con la cuidadosa letra de un niño, con pequeñas flores salpicando los ojos. Nora levantó el cuaderno con el mismo cuidado que había utilizado con el zapato, sintiendo el peso de los recuerdos de otra persona en sus manos. Lo llevó al escritorio del profesor y lo abrió bajo el sol que entraba por la ventana más cercana. Las primeras páginas contenían problemas de aritmética y palabras para deletrear, el tipo de tareas que constituían la columna vertebral de la educación primaria en cualquier época. Pero entremezclados con los deberes escolares había dibujos, caballos en todas las poses y situaciones posibles, caballos corriendo por los campos, caballos con niños a lomos, caballos con crines al viento y ojos bondadosos. Emma estaba claramente obsesionada con ello, y su habilidad artística era notable para una niña de 6 años. En una página había escrito una historia titulada Mi sueño de tener un caballo, con cuidadosas letras mayúsculas. Érase una vez una niña que deseaba un caballo más que nada en el mundo. Soñaba con caballos todas las noches y los dibujaba todos los días. Su mamá le dijo que quizá, cuando fuera mayor, podrían comprar un caballo. Su papá le dijo que los caballos eran caros, pero que intentaría ahorrar dinero. La niña sabía que cumplirían su promesa porque la querían mucho. El final, con toda su inocencia, le partió el corazón a Nora. Podía imaginar a Emma sentada en ese mismo escritorio, con el lápiz bien agarrado entre sus pequeños dedos, formando cuidadosamente cada letra mientras soñaba con un futuro que nunca llegaría. El cuaderno contenía docenas de historias y dibujos como ese, una ventana a la mente de una niña creativa y llena de esperanza. Hacia el final del cuaderno, los dibujos cambiaron. Los caballos seguían allí, pero parecían diferentes, tristes de alguna manera. Tenían la cabeza gacha, los ojos menos brillantes, y había otras figuras, personas sombrías, de pie en los bordes de los dibujos, siempre en segundo plano, siempre observando. La última entrada tenía fecha del 17 de noviembre de 1964, el día antes de que la familia desapareciera. No era una historia ni un dibujo, sino una sola línea escrita con la cuidadosa letra de Emma. Las personas tristes quieren mostrarme algo. Nora se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire otoñal que se filtraba a través del viejo edificio. ¿Qué había visto Emma en los días previos a su muerte? ¿Quiénes eran las personas tristes de las que hablaba? Bandit, que había estado explorando los rincones de la escuela, apareció de repente a su lado y gimió suavemente, mirando hacia el fondo de la habitación, con las orejas alerta y la cola quieta. Nora siguió su mirada, pero solo vio espacio vacío y sombras matinales. ¿Qué pasa, chico? El perro dio varios pasos hacia la esquina trasera, luego se detuvo y la miró expectante. Ella recogió el cuaderno de Emma y lo siguió, confiando en su instinto, como había aprendido a hacer. En la esquina, medio escondido detrás de un caballete olvidado, había otro escritorio más pequeño que los demás, claramente destinado a los alumnos más jóvenes. El compartimento de este escritorio contenía más tesoros: lápices de colores gastados hasta quedar en puntas, una pequeña botella llena de piedras de colores y un trozo de papel doblado en un pequeño cuadrado. Cuando Nora lo desdobló, encontró un dibujo que le cortó la respiración. La imagen mostraba la propia escuela, pero Emma había añadido detalles que no eran visibles en la realidad. Unas figuras oscuras se asomaban por cada ventana, mirando hacia adentro. En la parte inferior de la página, con letras cuidadosamente escritas, Emma había escrito: «También nos vigilan en la escuela». Nora sintió que el cuaderno y el dibujo hablaban de algo más grande que la imaginación de una niña. Fotografió cada página cuidadosamente con su teléfono. Luego envolvió ambos objetos en un paño limpio y los colocó en su camioneta junto al zapato de Emma. Alrededor del mediodía, vio una camioneta que se acercaba por la carretera principal, el primer vehículo que veía desde que había llegado. Se detuvo frente a la tienda general y un hombre de unos 50 años salió de ella. Era alto y delgado, con las manos curtidas y el tipo de bronceado que se obtiene al trabajar al aire libre. Su expresión era cautelosa, pero no hostil.
Usted debe de ser la mujer que compró este lugar, dijo, tendiéndole la mano. Jake Morrison, soy contratista de Cedar Falls. Nora Caldwell. Su apretón de manos era firme y calloso. ¿Qué le trae por aquí? He oído que por fin alguien ha comprado Millfield. Pensé que quizá necesitaría a alguien que supiera renovar edificios antiguos. Señaló con un gesto las estructuras que les rodeaban. Estos lugares tienen una buena estructura, pero necesitarán mucho trabajo para volver a ser habitables. Algo en su actitud sugería que no se trataba de una visita puramente comercial. Parece que conoce bien la zona, ya que nació y se crió en Cedar Falls. Mi abuelo vivió aquí, en Millfield, hasta que... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, hasta que la ciudad se vació en los años 60. Nora sintió una chispa de interés. ¿Alguna vez habló de por qué la gente se marchó tan repentinamente? La expresión de Jake se volvió más cautelosa. No le gustaba mucho hablar de aquellos días. Decía que algunas cosas era mejor dejarlas enterradas. Echó un vistazo a la calle vacía y luego volvió a mirarla. ¿Te importa si te pregunto qué piensas hacer con este lugar? Aún no lo tengo del todo claro. Si te soy sincera, lo compré por impulso. Pero ahora que estoy aquí, siento que hay una historia que debe ser contada. ¿Qué tipo de historia? Nora estudió su rostro, tratando de calcular cuánto debía revelar. Algo en Jake Morrison le sugería que podría ser un aliado, pero las advertencias de Margaret sobre hacer demasiadas preguntas resonaban en su mente. Encontré algunos objetos que pertenecen a la familia Hartwell. Estoy tratando de entender qué les sucedió realmente. El cambio en el comportamiento de Jake fue inmediato y sorprendente. Se quedó muy quieto, y cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa y controlada. Señora Caldwell, no sé qué cree que va a conseguir, pero indagar en esa tragedia en particular no va a traer paz a nadie. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque mi abuelo formó parte de la operación de búsqueda y rescate. Pasó 2 semanas buscando esos cuerpos y cuando se suspendió la búsqueda oficial, siguió buscando por su cuenta durante otro mes. Nunca encontró ni un solo trozo de ropa, y eso le atormentó durante el resto de su vida. Esto coincidía con lo que Margaret le había contado sobre las labores de búsqueda. Su abuelo, ¿sigue vivo? Murió hace 10 años, pero me hizo prometer que nunca volvería a este lugar, que nunca haría preguntas sobre lo que ocurrió aquí. Dijo que algunos secretos se guardaban por buenas razones. Nora sintió cómo la frustración se acumulaba en su pecho. Todo el mundo parecía saber más de lo que estaban dispuestos a decir, y su reticencia solo la convenció de que Emma Hartwell merecía algo mejor que el silencio oficial que había rodeado el destino de su familia. Señor Morrison, una niña de 6 años murió aquí. Su familia murió aquí. ¿A nadie le importa eso? Por supuesto que importa. Su voz se suavizó ligeramente, pero a veces intentar arreglar viejos errores solo crea nuevos problemas. Mi abuelo lo aprendió por las malas. Antes de que Nora pudiera preguntarle qué quería decir, Bandit apareció en la esquina de la tienda, moviéndose con determinación hacia algo que había llamado su atención. El perro se detuvo para mirarlos, moviendo la cola, claramente esperando que lo siguieran. «Es mi perro», explicó Nora. «Parece que tiene sus propios planes para explorar este lugar». Jake observó la figura de Bandit alejándose con una expresión que ella no pudo descifrar. «Los animales saben cosas», dijo en voz baja. «Mi abuelo solía decir que los perros podían sentir cosas que las personas no percibían, especialmente en lugares donde había sucedido algo malo». Siguieron a Bandit hacia la parte trasera del pueblo, pasando por casas con ventanas vacías y jardines abandonados. El perro los llevó a un edificio que Nora aún no había explorado por completo. Parecía una pequeña oficina minera, con las ventanas tapiadas y la puerta asegurada con una cadena oxidada. Bandit se sentó frente al edificio y ladró una vez, con un ladrido agudo e insistente. Luego los miró con la misma expresión expectante que había tenido cuando encontró el zapato de Emma. «Quiere que entremos», dijo Nora. Jake examinó la cadena más de cerca. «Esta cerradura es más nueva de lo que debería. Alguien ha estado manteniendo la seguridad de este lugar». Sacó una multiherramienta de su bolsillo y estudió el mecanismo. «Podría abrirnos la puerta, pero una vez que crucemos el umbral, no habrá vuelta atrás y sabremos lo que hay ahí dentro». Nora miró las ventanas tapiadas y luego a Bandit, que seguía sentado pacientemente junto a la puerta, como si esperara a que los humanos se dieran cuenta de lo que él ya había comprendido. El cuaderno de Emma hablaba de gente triste que quería enseñarle algo. Quizás eso era lo que querían que viera. Y quizás por eso, precisamente, no debíamos mirar.
Pero incluso mientras Jake pronunciaba la advertencia, seguía trabajando en la cerradura. Tras unos minutos de cuidadosa manipulación, esta se abrió con un clic y la cadena cayó con un sonido que pareció demasiado fuerte en el silencio del desierto. La puerta se abrió de par en par, revelando la oscuridad y el olor a papel viejo y metal. Jake sacó la linterna de su teléfono y entraron juntos. El interior era claramente un espacio de oficinas. Había escritorios, archivadores y un gran mapa de los pozos mineros que cubría una de las paredes. Pero lo que les dejó sin aliento a ambos fue lo que encontraron esparcido por el suelo. Docenas de fotografías, todas mostrando la misma escena desde diferentes ángulos. Las fotos mostraban 3 cuerpos en el fondo de lo que parecía ser un pozo minero. Incluso con la poca luz y el mal estado de las imágenes, no había duda de que el vestido de flores, la ropa de trabajo y el pequeño vestido blanco coincidían con el que Emma llevaba en la fotografía del periódico. En la esquina de cada foto, estampadas con tinta roja descolorida, estaban las palabras prueba, propiedad del sheriff y una fecha. 20 de noviembre de 1964, 2 días después de que la familia Hartwell fuera arrasada por una inundación. Las fotografías yacían esparcidas por el suelo de la oficina de la mina como fantasmas acusadores. Cada una de ellas era una prueba que debería haberlo cambiado todo, pero que en cambio había permanecido oculta durante 60 años. Nora se arrodilló con cuidado entre ellas, utilizando la luz de su teléfono para examinar las imágenes más de cerca, mientras Jake montaba guardia en la puerta. Estas fueron tomadas 2 días después de la supuesta inundación, dijo ella, con la voz tensa por la ira contenida. El departamento del sheriff sabía exactamente dónde estaban los cuerpos. Jake cogió una de las fotografías y estudió la fecha con sombría fascinación. Mi abuelo pasó un mes buscando en todos los arroyos y cauces en un radio de 80 kilómetros. Todo ese tiempo sabían que la familia estaba en el fondo de un pozo minero. Las implicaciones eran asombrosas. No solo habían asesinado a la familia Hartwell, sino que las fuerzas del orden lo habían encubierto activamente, permitiendo que el verdadero asesino quedara libre mientras todo un pueblo vivía con miedo. Nora fotografió cada foto de la prueba con su teléfono, asegurándose de capturar claramente los sellos oficiales y las fechas. Detrás del escritorio, encontraron un archivador que contenía más revelaciones. Las carpetas estaban etiquetadas con nombres que Nora no reconocía, pero el contenido contaba una historia de intimidación sistemática y sobornos. Depósitos bancarios que coincidían con fechas específicas, cartas amenazando a las familias que hacían demasiadas preguntas. Y lo más condenatorio de todo, una nota manuscrita que simplemente decía, problema resuelto, el pueblo estará vacío en un mes, pago según lo acordado. Yes, dijo Jake, leyendo por encima del hombro de ella. ¿Alguna idea de quién puede ser? El nombre del sheriff era James Steele, según los artículos del periódico, respondió Nora. Pero necesitamos algo más que iniciales para demostrar nada. Pasaron otra hora documentando cuidadosamente todo lo que había en la oficina, pero la advertencia anterior de Jake sobre cruzar los umbrales resultó profética. Mientras se preparaban para marcharse, oyeron el sonido de vehículos acercándose por la carretera principal, varios motores avanzando a gran velocidad. Esto no es bueno, murmuró Jake, mirando a través de un hueco en las ventanas tapiadas. 3 camiones, matrículas del gobierno. Alguien sabe que estamos aquí. Rápidamente reunieron las fotografías y los documentos más importantes, metiéndolos en la chaqueta de Nora, mientras Jake aseguraba la puerta de la oficina detrás de ellos. Pero al salir del edificio, se encontraron frente a 2 hombres con trajes oscuros que claramente los habían estado esperando. Señora Caldwell, dijo el hombre mayor, con una voz que denotaba la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Soy el agente Harrison, del FBI. Tenemos que hablar. La conversación que siguió tuvo lugar en la tienda, con el agente Harrison y su compañero ocupando el espacio como si fuera suyo. Mientras Nora y Jake se sentaban en lados opuestos de la habitación, Bandit se colocó entre Nora y los agentes, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. Se han topado con un asunto de interés federal, explicó Harrison, con un tono que sugería que se trataba más de una advertencia que de una información. El caso Hartwell se cerró hace décadas y reabrirlo no serviría de nada. Una familia fue asesinada, dijo Nora con tono seco. Su asesino nunca fue llevado ante la justicia. ¿Cómo es posible que no sirva de nada investigarlo? Porque los responsables están muertos, señora Caldwell.
El sheriff Steele murió en 1987. El propietario de la mina que le pagó murió 5 años después. La justicia, tal y como es, ha sido cumplida por el tiempo. Jake se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Y las familias que se vieron obligadas a abandonar la ciudad? ¿Y el encubrimiento que permitió que un asesino quedara libre durante 23 años? El compañero del agente Harrison habló por primera vez, con una sutil amenaza en su voz. Hay acontecimientos que es mejor no remover. La ciudad fue abandonada por buenas razones, y esas razones no han cambiado. El interés federal desconcertó a Nora hasta que recordó algo del diario de Robert Hartwell, su mención de formaciones minerales inusuales en la mina. Esto no tiene nada que ver con la familia Hartwell, ¿verdad? Tiene que ver con lo que hay en esa mina. La expresión de Harrison no cambió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Señorita Caldwell, usted compró esta propiedad de buena fe, y nadie quiere interferir en su propiedad legal. Pero algunas zonas de la ciudad están prohibidas por razones de seguridad. Los pozos de la mina, en particular, son extremadamente peligrosos. ¿Peligrosos cómo? Estructuralmente inestables o peligrosos por lo que se podría encontrar allí. Ambas cosas, dijo Harrison simplemente. Le recomiendo encarecidamente que centre sus esfuerzos de restauración en las zonas residenciales y deje las secciones industriales tal y como están. Después de que los agentes se marcharan, Nora y Jake se sentaron a la sombra cada vez más alargada de la tienda general, tratando de asimilar lo que habían aprendido. La intervención federal sugería que los asesinatos de Hartwell estaban relacionados con algo mucho más grande que un simple encubrimiento, algo que todavía era lo suficientemente importante como para llamar la atención del gobierno 60 años después. Necesitamos ayuda, dijo Jake finalmente. Alguien que conozca la verdadera historia de este lugar. Alguien que estuviera aquí cuando ocurrió. Nora pensó en la fotografía que había encontrado en la habitación de Emma, la que mostraba a la niña con un hombre identificado como el tío Vernon. Si Vernon aún vivía, si su memoria estaba intacta, podría ser su único vínculo con la verdad sobre lo que le ocurrió a la familia Hartwell. Puede que haya alguien, dijo ella. Un anciano llamado Vernon Walsh se suponía que iba a reunirse con los Hartwell en la mina el día que desaparecieron. Jake palideció. Vernon Walsh. Está vivo. ¿Lo conoces? Es mi tío abuelo, el hermano menor de mi abuelo. La voz de Jake transmitía una mezcla de sorpresa y comprensión. El abuelo nunca me dijo que Vernon tuviera relación con los Hartwell, ni siquiera mencionó que se conocieran. La conexión familiar explicaba por qué el abuelo de Jake había sido tan inflexible en cuanto a mantenerse alejado de Millfield, por qué le había hecho prometer a Jake que nunca haría preguntas sobre la historia de la ciudad. Si Vernon Walsh había sido el contacto de los Hartwell en la mina, si se suponía que debía reunirse con ellos el día en que murieron. Entonces, la familia de Jake había estado cargando con la culpa y los secretos durante 3 generaciones. Esa noche, mientras se preparaban para ponerse en contacto con Vernon Walsh, Nora trasladó sus pertenencias de la tienda general a la casa de la familia Hartwell. La decisión le pareció práctica y simbólica si quería buscar justicia para Emma y sus padres. Necesitaba comprometerse plenamente con su historia. La casa la acogió con la misma extraña sensación de certeza que había sentido en su primera noche en Millfield. Mientras ordenaba sus cosas en la habitación de invitados, casi podía sentir la presencia de la familia que había vivido allí, con sus esperanzas y sueños aún incrustados en las paredes y los muebles. En la habitación de Emma, colocó con cuidado el zapato de la niña en la mesita de noche, junto al joyero, y luego abrió el cuaderno de composición por la página con el dibujo de las figuras sombrías que observaban la escuela. Las personas tristes sobre las que Emma había escrito, ¿eran los espíritus de víctimas anteriores que intentaban advertirle del peligro? ¿O eran algo completamente diferente? Guardianes de secretos que alguien poderoso había querido mantener ocultos. Esa noche, por tercera vez desde su llegada a Millfield, Nora soñó con Emma Hartwell. Pero esta vez, el sueño fue diferente. En lugar de la niña feliz de las fotografías familiares, vio a Emma tal y como debió de estar en sus últimos días. Asustada, confundida, pero también decidida a comprender lo que las personas tristes intentaban decirle. En el sueño, Emma estaba de pie al borde del pozo de la mina, cogida de la mano de su padre, mientras su madre esperaba cerca. El tío Vernon también estaba allí. Un hombre mayor con ojos bondadosos que parecía estar explicando algo importante. Pero antes de que Nora pudiera entender de qué estaban hablando,
El sueño cambió y se encontró sola en la oficina mirando las fotografías esparcidas, mientras una voz le susurraba, encuentra a Vernon. Él sabe lo que nos hicieron. Se despertó con las palabras de Emma resonando en su mente y con la absoluta certeza de que el tiempo se estaba acabando. La visita de los agentes federales había sido una advertencia. Si seguía investigando, habría consecuencias. Pero Emma Hartwell había estado esperando 60 años a que alguien se interesara lo suficiente por su historia como para arriesgarse a esas consecuencias. Mañana encontrarían a Vernon Walsh y descubrirían la verdad sobre lo que había sucedido en la mina. Fuera cual fuera el precio que tuvieran que pagar por esa verdad, tenía que ser mejor que dejar que el asesinato de una niña permaneciera oculto en la oscuridad. Al amanecer en Millfield, Nora preparó café en la cocina de Linda Hartwell y se preparó para lo que podría ser la conversación más importante de su vida. En algún lugar de una residencia de ancianos a 80 kilómetros de distancia, un anciano guardaba secretos que finalmente podrían traer paz al espíritu de una niña. La pregunta era si estaría dispuesto a romper 60 años de silencio y si la verdad que guardaba valía la pena. Quizás todos tendrían que pagar por ello. Tuvieron que llamar 3 veces a Vernon Walsh en 2 días. Las 2 primeras veces, la recepcionista de Sunset Manor les informó de que el señor Walsh estaba teniendo un día difícil y no recibía visitas. Al tercer intento, la mención de Jake del nombre de su abuelo y la palabra Millfield pareció tener peso, y Vernon accedió a verlos esa tarde. El trayecto hasta Sunset Manor los llevó a través de un paisaje que pasaba del desierto alto a las montañas, siguiendo una ruta que parecía un viaje atrás en el tiempo. La comunidad de jubilados era modesta, pero estaba bien cuidada, con edificios de adobe dispuestos alrededor de patios llenos de plantas desérticas y árboles que daban sombra. Vernon Walsh los esperaba en el vestíbulo principal. Era un hombre de unos 70 años con ojos penetrantes y manos que temblaban ligeramente cuando no se concentraba en mantenerlas quietas. Les estudió los rostros con la intensidad de alguien que había aprendido a tener cuidado en quién confiaba. «Tú eres Jake Morrison», dijo sin preámbulos. «Te pareces mucho a tu abuelo cuando tenía tu edad. Y tú debes de ser la mujer que compró Millfield». Su mirada se desplazó hacia Nora. Había oído por ahí que alguien finalmente le había quitado ese lugar maldito al condado. Encontraron un rincón tranquilo de la sala comunitaria, lejos de los demás residentes y del personal. Vernon se movió lentamente, pero con determinación, y se sentó en su silla con los movimientos cuidadosos de alguien que sufre dolor crónico. Cuando se sentaron, miró directamente a Nora con una expresión de profunda tristeza. «Encontraste el zapato de Emma, ¿verdad?» Eso fue lo que empezó todo esto. La sorpresa de Nora debió de reflejarse en su rostro, porque Vernon esbozó una sonrisa amarga. Las noticias vuelan en las comunidades pequeñas. Incluso 60 años después, Margaret, en el juzgado, llamó a su prima, que llamó a su hija, que casualmente trabaja aquí. Cuando las historias dan tantos saltos, se distorsionan, pero el núcleo suele mantenerse fiel. «Señor Walsh», comenzó Jake, pero Vernon levantó una mano temblorosa. «Llámame Vernon, y antes de preguntarme nada, tienes que entender algo sobre la carga que estás asumiendo». Su voz transmitía el peso de décadas. «He guardado silencio sobre lo que les pasó a los Hartwell, porque mantenerlo así ha salvado la vida de otras personas. Si ahora rompo ese silencio, es porque tengo la edad suficiente como para que las consecuencias ya no me asusten». Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó una pequeña fotografía desgastada. En ella aparecía un Vernon mucho más joven junto a Robert Hartwell, delante de la entrada de una mina. Ambos llevaban ropa de trabajo y sostenían equipos de prospección geológica. «Robert y yo éramos socios», dijo Vernon, bajando la voz. «No solo en la mina. Estábamos investigando algunas irregularidades en los estudios minerales, encontrando yacimientos que no coincidían con los registros oficiales, lecturas de equipos que sugerían que había más material valioso en esos pozos de lo que nadie admitía». Nora se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de material?» «Uranio, mineral de alta ley que se suponía que no existía en esa formación geológica». Las manos de Vernon se estabilizaron mientras se concentraba en el recuerdo. Era 1964. Recuerda que la Guerra Fría estaba en su apogeo y el gobierno buscaba desesperadamente fuentes nacionales de uranio. Tenían contratos con empresas mineras de todo el suroeste, pero la mayoría de esas operaciones eran legítimas y estaban muy reguladas. Jake frunció el ceño.
¿Estás diciendo que la mina Millfield operaba ilegalmente? Estoy diciendo que la mina Millfield producía uranio que nunca apareció en ningún manifiesto del gobierno. Robert y yo empezamos a notar discrepancias en los registros de envío o en las salidas nocturnas, convoyes de camiones que no coincidían con la documentación, ese tipo de cosas. Pensábamos que estábamos investigando una simple evasión fiscal o tal vez ventas en el mercado negro. Vernon hizo una pausa para beber un sorbo de agua, con las manos ligeramente temblorosas. No teníamos ni idea de que nos estábamos topando con una operación federal. Resulta que el gobierno estaba llevando a cabo un programa de extracción de uranio fuera de los libros, utilizando empresas privadas como tapadera. La versión oficial era la extracción de cobre, pero estaban sacando uranio para armas de esos pozos y enviándolo directamente a Los Álamos. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen que explicaba el interés de los agentes federales en mantener la mina cerrada, y Emma, de alguna manera, lo sabía. Emma era una niña especial. Vernon dijo, con voz cada vez más tierna. Tenía lo que la gente solía llamar la visión. Podía sentir cosas que no eran evidentes a simple vista. Empezó a tener sueños sobre la mina semanas antes de desaparecer. Sueños sobre gente triste, bajo tierra, que quería decirle algo importante. Sacó otra fotografía. En esta se veía a Emma sentada sobre los hombros de Vernon, mientras él señalaba algo en la distancia. Empezó a hacerme preguntas sobre la mina, sobre por qué venían los camiones por la noche, sobre por qué algunos de los hombres que trabajaban allí parecían asustados todo el tiempo. Cometí el error de pensar que solo era curiosidad. ¿Qué pasó el día que desaparecieron?, preguntó Nora con delicadeza, y se quedó callada durante tanto tiempo que se preguntó si él había olvidado la pregunta. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Robert había quedado conmigo en la entrada de la antigua mina después de la misa ese domingo. Quería enseñarme algo que Emma había encontrado. Ella había estado haciendo dibujos de pozos mineros concretos, dibujos que mostraban detalles que no podía conocer a menos que hubiera estado dentro de ellos. Rebuscó en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado y amarillento por el paso del tiempo. Cuando lo desdobló, Nora vio que era uno de los dibujos de Emma, pero, a diferencia de los de su cuaderno, este era preciso y técnico. Mostraba una sección transversal detallada de los túneles de la mina, con anotaciones específicas sobre la profundidad y la dirección. Lo dibujó 3 días antes de que murieran, continuó Vernon. Lo dibujó sin haber estado nunca dentro de esa mina, pero todos los detalles eran precisos. Robert pensó que tal vez Emma veía de alguna manera los espíritus de los mineros que habían muerto en accidentes anteriores y que estos intentaban advertirle de las zonas peligrosas. Jake estudió el dibujo detenidamente. Parece un diagrama de ingeniería. ¿Cómo podía una niña de 6 años producir algo tan detallado? Eso era lo que Robert y yo no podíamos entender. Pero Emma insistió en que las personas tristes le habían mostrado exactamente dónde buscar. Le habían dicho que algo importante estaba escondido en las partes más profundas de la mina. La voz de Vernon se quebró ligeramente. Pensábamos que estábamos investigando el robo de minerales. No teníamos ni idea de que nos estábamos metiendo en una conspiración gubernamental. ¿Así que quedaste con ellos en la mina ese domingo? Se suponía que sí, pero me retrasé. Mi camioneta se averió a unos 8 kilómetros de la ciudad y cuando llegué a la entrada de la mina, ya se habían ido. Vernon apretó los puños. Encontré el equipo geológico de Robert en la entrada, esparcido como si hubiera habido una pelea. Y encontré esto. Volvió a meter la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cruz de madera idéntica a la que Nora había encontrado en la iglesia. Emma siempre la llevaba consigo. Robert la talló para su 6º cumpleaños, solo 2 meses antes de que murieran. La cruz estaba caliente al tacto, suave por el uso y marcada con las mismas iniciales que había visto antes. La has guardado todos estos años. La guardé como prueba. Prueba de que a esa familia le había pasado algo que no tenía nada que ver con ninguna inundación. La voz de Vernon se hizo más fuerte, alimentada por décadas de ira reprimida. Pasé la semana siguiente tratando de encontrarlos, registrando cada parte accesible de ese sistema de minas. Pero el miércoles después de su desaparición, el sheriff Steele me hizo una visita. ¿Qué te dijo? Me dijo que hacer preguntas sobre la familia Hartwell sería malo para mi salud. Me dijo que la mina iba a ser sellada permanentemente por razones de seguridad y que cualquiera que entrara sin autorización sería arrestado por delitos federales. Y me dijo que si valoraba la seguridad de mi propia familia,
Dejaría de buscar y de hablar. Vernon se recostó en su silla, luciendo de repente cada uno de sus 78 años. Yo tenía 24 años, señora Caldwell. Tenía una esposa joven y un bebé en camino. Cuando un agente federal se presenta en tu puerta y te explica que tus amigos murieron porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y que tú podrías unirte a ellos fácilmente si no tienes cuidado. Escuchas al agente federal. El sheriff Steele no trabajaba solo. Contaba con el respaldo de personas con autoridad que iban mucho más allá de las fuerzas del orden del condado. Dejaron muy claro que el caso del Pozo del Corazón estaba cerrado y que cualquiera que intentara reabrirlo desaparecería por completo. Nora sintió que las piezas encajaban, así que la historia de la inundación se creó para explicar su desaparición. La historia de la inundación se creó para evitar que la gente preguntara dónde habían muerto realmente. Es difícil investigar un asesinato cuando todo el mundo cree que las víctimas fueron arrastradas por un desastre natural. La risa de Vernon era amarga. Eligieron la historia perfecta para encubrirlo. Trágica, pero no sospechosa. Violenta, pero imposible de investigar. Jake había estado escuchando con atención, y su rostro palidecía con cada revelación. Tío Vernon, ¿por qué nunca le contaste esto a mi abuelo? Pasó años sintiéndose culpable por no haberlos encontrado. Porque tu abuelo era un buen hombre que habría intentado hacer algo al respecto, y eso lo habría matado. La voz de Vernon transmitía el peso de una decisión que lo había atormentado durante décadas. Le dejé creer que me había mudado porque no podía soportar la culpa. Era mejor que pensara que era un cobarde que arriesgarme a que se convirtiera en otra víctima. La habitación quedó en silencio, salvo por los sonidos lejanos de la comunidad de jubilados, los residentes hablando, el personal moviéndose por los pasillos, los ritmos normales de la vida mientras discutían sobre un asesinato y una conspiración de hace décadas. Finalmente, Nora habló. Vern y yo encontramos fotografías en la oficina de la mina, fotos de las pruebas tomadas 2 días después de la supuesta inundación, que mostraban los cuerpos de los Hartwell en el fondo de un pozo minero. Vernon palideció. ¿Encontrasteis la sala de pruebas? ¿Cómo es posible? Me dijeron que todo había sido destruido. Alguien la conservó. Alguien quería que se conservaran esas pruebas, aunque no pudieran utilizarse. Entonces todavía hay esperanza, susurró Vernon. Después de todos estos años, todavía hay esperanza de que se haga justicia. Se inclinó hacia adelante y agarró la mano de Nora con una fuerza sorprendente. Pero tienes que entender a qué te enfrentas. Los que mataron a los Hartwell no eran solo delincuentes locales. Formaban parte de una operación federal que probablemente implicaba millones de dólares y cuestiones de seguridad nacional. Incluso 60 años después, hay personas que tienen motivos para mantener ese secreto oculto, como los agentes del FBI que me visitaron ayer. Vernon apretó la mano con más fuerza. Saben que te estás acercando, lo que significa que se te acaba el tiempo antes de que decidan que eres demasiado peligrosa como para ignorarte. Mientras se preparaban para marcharse, Vernon le entregó algo a Nora. Una pequeña llave sujeta a una cadena deslustrada. Abre una caja de seguridad en el First National Bank de Cedar Falls, la número 247. Llevo 60 años pagando el alquiler, esperando a alguien que pueda utilizar lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Todo lo que Robert y yo documentamos sobre la operación de uranio. Registros de embrios, análisis de minerales, fotografías del equipo de extracción ilegal. La sonrisa de Vernon era sombría, pero decidida. Les dije que guardé silencio para proteger a la gente, pero nunca dije que no reuní pruebas mientras guardaba silencio. El viaje de regreso a Millfield transcurrió en un silencio contemplativo. Ambos procesaban la magnitud de lo que Vernon había revelado. Ya no estaban investigando un simple asesinato, ni siquiera un encubrimiento local. Estaban descubriendo una conspiración federal que había costado al menos 3 vidas y potencialmente muchas más. Al acercarse a la ciudad, Nora notó algo que le heló la sangre. Salía humo de la dirección de la casa Hartwell y podía ver las luces intermitentes de los vehículos de emergencia en la calle principal. «Aceléralo», le dijo a Jake, con el corazón latiéndole con fuerza ante la certeza de que su investigación acababa de dar un nuevo y peligroso giro. El incendio había sido provocado cuidadosamente. Eso era obvio por el patrón de los daños causados por el fuego y por el hecho de que se había limitado a la cocina y al comedor de la casa de los Hartwell, dejando intacto el resto de la estructura. Los bomberos voluntarios de Cedar Falls habían respondido rápidamente,
pero no antes de que las llamas destruyeran la mayoría de las pertenencias personales de Nora y enviaran un mensaje imposible de malinterpretar. Un incendio eléctrico, le explicó el jefe de bomberos a Norake mientras permanecían de pie entre el humo. Probablemente, el cableado antiguo provocó una chispa cuando encendiste demasiados electrodomésticos a la vez. Estas casas antiguas no se construyeron para soportar las cargas eléctricas modernas, pero Nora había tenido cuidado con el sistema eléctrico y Jake había inspeccionado personalmente el cableado solo unos días antes. Más revelador aún fue que Bandit fue encontrado encerrado en la tienda con una nota atada a su collar. Esta es tu única advertencia. Abandona Millfield o únete a los Hartwell. El mensaje estaba escrito en papel moderno, con letras mayúsculas, pero estaba firmado con un símbolo que daba un nuevo sentido de urgencia a las revelaciones de Vernon Walsh. Un pequeño dibujo de un pico cruzado con el símbolo del átomo de uranio. El logotipo no oficial de las operaciones mineras extraoficiales del gobierno. Alguien nos ha estado vigilando, dijo Jake en voz baja mientras evaluaban los daños. Sabían exactamente cuándo nos iríamos y cuánto tiempo estaríamos fuera. Los ayudantes del sheriff del condado habían tomado declaraciones y fotografías, pero su investigación parecía más bien un trámite. El ayudante principal, un joven que no dejaba de mirar nerviosamente su reloj, parecía más interesado en terminar el papeleo que en encontrar al pirómano. ¿Tienes alguna idea de quién podría querer echarte de la propiedad, mamá?, preguntó, pero su tono sugería que lo preguntaba por obligación más que por un interés genuino en encontrar respuestas. Varias personas han expresado su preocupación por mi presencia aquí, dijo Nora con cautela, incluidos algunos agentes federales que nos visitaron a principios de esta semana. El bolígrafo del ayudante dejó de moverse sobre su libreta. ¿Agentes federales? ¿Qué tipo de agentes federales? Del FBI. Parecían muy interesados en mantenerme alejada de ciertas partes de la ciudad. Jake observó atentamente la reacción del ayudante. El rostro del joven se había puesto pálido y ahora escribía con mucha más atención a los detalles. ¿Te dieron sus nombres? El agente Harrison era el agente superior. No entendía el nombre de su compañero. El ayudante cerró su libreta de golpe. Bueno, creo que tenemos todo lo que necesitamos por ahora. Si se le ocurre algo más, llámenos. Se alejó antes de que Nora pudiera responder, moviéndose con el paso apresurado de alguien que quería estar en cualquier otro lugar menos donde estaba. Esa noche, regresaron a la tienda general para planear su próximo movimiento. El apartamento encima de la tienda era funcional, pero se sentía expuesto después del incendio. Cada sombra podía esconder otra amenaza. Bandit permaneció cerca de Nora, claramente conmocionado por su experiencia, pero alerta a cualquier nuevo peligro. Jake había recuperado la llave que Vernon les había dado de su camioneta, donde había sobrevivido al incendio junto con las fotografías que habían tomado en la oficina de la mina. Tenemos que llegar a esa caja de seguridad, dijo. Cualquier prueba que Vernon haya estado guardando podría ser nuestra única protección ahora. ¿Protección de quién exactamente? ¿De los agentes federales? ¿De las fuerzas del orden locales? ¿De la seguridad de la empresa minera?, preguntó Nora con evidente frustración en su voz. Ni siquiera sabemos contra quién luchamos. Luchamos contra gente que cree que quemar casas y amenazar a la gente es una forma aceptable de guardar secretos, respondió Jake. Por ahora, eso es suficiente. Antes de que pudieran hacer planes para ir al banco, recibieron otra visita. El padre Miguel llegó justo cuando se ponía el sol. Conducía una vieja camioneta y llevaba un termo con café y una bolsa con sándwich. ¿Han oído lo del incendio?, dijo simplemente. Quizá tengan hambre. El anciano sacerdote tenía más de 80 años, pero se movía con la gracia firme de alguien que había pasado décadas atendiendo a personas en crisis. Se acomodó en una de las viejas sillas de la tienda como si fuera su lugar, y Bandit se acercó inmediatamente a él para llamar su atención. «Usted es el sacerdote que mencionó Vernon», dijo Nora, «el que Linda Hartwell vino a ver antes de que desaparecieran». «Así es, y yo estaba esperando que alguien como usted apareciera tarde o temprano». La voz del padre Miguel transmitía un cansancio que delataba haber guardado verdades difíciles durante demasiado tiempo. 60 años es mucho tiempo para guardar la confesión de los muertos. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Una confesión? Linda Hartwell vino a verme 3 días antes de que su familia desapareciera. Estaba aterrorizada, no solo por ella, sino por Emma.
El sacerdote hizo una pausa para beber un sorbo de café, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me dijo que Emma había estado teniendo visiones, no sueños, sino visiones reales de personas que habían muerto en la mina. Esos espíritus intentaban advertirle de algo peligroso. ¿Peligroso cómo? Según Linda, los espíritus le dijeron a Emma que unos hombres malvados estaban utilizando la mina para fabricar armas que podrían hacer daño a mucha gente. Querían que Emma se lo contara a alguien con autoridad, pero Linda temía que las personas equivocadas fueran las que tuvieran autoridad. El padre Miguel metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña cruz de madera idéntica a las que Nora había encontrado. Linda me trajo esto la última vez que la vi. Dijo que si le pasaba algo a su familia, se lo diera a alguien que entendiera su significado. La cruz estaba caliente por haberla llevado cerca del corazón del sacerdote, y cuando Nora la examinó de cerca, vio que había sido tallada con más detalle que las otras. En la parte posterior, en letras minúsculas, estaban escritas las palabras: «Encuentra la cámara de la verdad». ¿La cámara de la verdad?, preguntó Jake. Llevo 60 años preguntándome qué significa esa frase, admitió el padre Miguel. Linda dijo que los espíritus de Emma le habían dicho que buscara la cámara de la verdad, que contenía pruebas de lo que estaban haciendo los hombres malvados. Una sala en el sistema de minas, dijo Nora con repentina comprensión. Algún lugar donde guardaban registros de la operación ilegal de uranio, asintió lentamente el padre Miguel. Eso creo. Y creo que ahí es donde se dirigía la familia Hotwell cuando murieron. No se reunían con Vernon para una exploración casual. Iban a documentar pruebas de delitos federales. La revelación del sacerdote dio una nueva perspectiva a todo lo que habían aprendido. Los Hartwell no habían sido víctimas aleatorias de una conspiración para encubrir el asunto. Habían estado investigando activamente la extracción ilegal de uranio y los mataron porque se habían acercado demasiado a descubrir la operación. «Padre», dijo Nora con cautela, «¿sabe dónde podría estar esa cámara de la verdad? Tengo una idea». Linda mencionó que las visiones de Emma le mostraban un lugar en las profundidades subterráneas donde las paredes estaban cubiertas de papeles y fotografías. Dijo que estaba más allá del lugar donde las voces tristes eran más fuertes. Jake frunció el ceño. ¿Las voces tristes? Los espíritus de los mineros que murieron en accidentes anteriores. Según Emma, se agruparon alrededor de una zona concreta del sistema minero, el lugar donde se produjo la peor tragedia. El padre Miguel se levantó para marcharse, pero antes de irse, puso una mano sobre el hombro de Nora. «Hija, no sé qué piensas hacer con esta información, pero quiero que entiendas algo. He mantenido en secreto la confesión de Linda durante 60 años porque creía que hablar de ello solo traería más tragedia. Te lo cuento ahora porque tengo la edad suficiente para encontrarme con mi Creador con la conciencia tranquila y porque creo que el espíritu de Emma merece descansar en paz. ¿Crees que ella sigue aquí? ¿Sigue en la ciudad? Creo que ha estado esperando a alguien que se preocupe lo suficiente por su historia como para arriesgarlo todo por contarla». La sonrisa del sacerdote era triste, pero esperanzada. «Ten cuidado, hija. Los muertos pueden esperar un poco más por la justicia, pero los vivos aún te necesitan». Después de que el padre Miguel se marchara, Nora y Jake se sentaron en la creciente oscuridad de la tienda, rodeados por los restos de vidas interrumpidas y secretos enterrados. Afuera, el viento del desierto silbaba a través de los edificios vacíos, pero adentro, el silencio parecía cargado de posibilidades. «Vamos a entrar en esa mina», dijo Nora finalmente. «Sé que va a ser peligroso. Las personas que incendiaron la casa no dudarán en hacernos daño si nos acercamos demasiado a lo que sea que estén protegiendo. Yo también lo sé». La tranquila aceptación de Jake la sorprendió. «¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte? Podrías marcharte ahora mismo y nadie te culparía». «Porque mi abuelo pasó 50 años sintiéndose culpable por no encontrar a los Hartwell. Porque mi tío abuelo Vernon ha estado guardando secretos que le han carcomido durante 6 décadas». La voz de Jake era tranquila, pero decidida. «Y porque una niña de 6 años confió en que los adultos la protegerían y les fallamos por completo, pasaron el resto de la noche planeando su descenso al sistema de minas, utilizando el diario de Robert Hartwell y el dibujo de Emma para trazar el mapa de la ubicación más probable de la cámara de la verdad. Necesitarían equipo, planes de respaldo y una forma de documentar cualquier cosa que encontraran que no pudiera ser destruida o suprimida. Pero mientras Nora se preparaba para lo que podría ser la noche más peligrosa de su vida, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de David.
la certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Emma Hartwell había estado esperando 60 años a que alguien escuchara su historia. Mañana, de una forma u otra, esa espera terminaría. La caja de seguridad del First National Bank de Cedar Falls contenía 60 años de pruebas cuidadosamente conservadas, pero también contenía algo que lo cambiaba todo. Una placa de sheriff envuelta en papel de seda, deslustrada por el paso del tiempo, pero indudablemente auténtica. Junto a ella había una nota escrita por Vernon. Esto pertenecía al verdadero Sheriff Steele. El hombre que me amenazó en 1964 era un impostor. Jake dio vueltas a la placa entre sus manos, examinando el grabado y las marcas oficiales. Si esta era la placa del sheriff auténtico, ¿quién era entonces el hombre que había encubierto los asesinatos? Nora sintió que las piezas de un rompecabezas mucho más grande comenzaban a reorganizarse en su mente. Alguien con suficiente autoridad para hacerse pasar por sheriff y con suficientes recursos para mantener un encubrimiento durante 60 años. El resto del contenido de la caja de seguridad respaldaba la impactante revelación de Vernon. Había recortes de periódico de 1965 que informaban de que el sheriff James Steele había muerto en un accidente de coche mientras seguía pistas en el caso Hartwell. Pero las fechas eran incorrectas. Según los meticulosos registros de Vernon, el hombre que decía ser el sheriff Steele lo había visitado 2 semanas después de la muerte del sheriff Real. Vernon siguió investigando después de ser amenazado, dijo Nora, leyendo sus notas manuscritas. Descubrió que alguien había estado utilizando la identidad del sheriff Steele para encubrir el caso y que el verdadero sheriff había sido asesinado porque se estaba acercando demasiado a la verdad. Entre los papeles de Vernon había una fotografía que les dejó sin aliento a ambos. En ella se veía a un hombre con uniforme de sheriff de pie junto a un sedán negro, pero su rostro era claramente visible y definitivamente no era el de James Steele. Según las fotografías policiales oficiales escritas en la parte posterior con la cuidadosa letra de Vernon, agente federal haciéndose pasar por el sheriff Steele, noviembre de 1964. El gobierno federal no solo encubrió los asesinatos, dijo Jake lentamente. Asesinaron a un sheriff y lo sustituyeron por su propio agente para controlar la investigación. Pero la revelación más impactante estaba en las últimas notas de Vernon, fechadas apenas unas semanas antes de su muerte. Tras décadas de cuidadosa investigación y discreta indagación, había identificado al hombre que se había hecho pasar por el sheriff Steele. Se llamaba Marcus Thornfield, y según la investigación de Vernon, todavía estaba vivo y vivía bajo una identidad falsa en Phoenix. Marcus Thornfield era un agente de la CIA especializado en operaciones de seguridad nacional, leyó Nora en las notas de Vernon. Después de la operación Millfield, fue trasladado oficialmente a Sudamérica, pero en realidad permaneció en el suroeste bajo la identidad de Michael Sterling, un consultor minero. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. Jake Michael Sterling es el nombre del hombre que ha estado pagando los impuestos sobre la propiedad de las secciones selladas de la mina. Vi su nombre en los registros del juzgado cuando compré la ciudad. ¿Quieres decir que la persona responsable de los asesinatos de Hartwell ha mantenido el control de la escena del crimen durante 60 años? La última entrada de Vernon proporcionó la respuesta. Sterling Thornfield ha estado utilizando la mina Millfield como base para operaciones federales en curso. La extracción de uranio nunca se detuvo, simplemente se volvió más sofisticada y se ocultó con más cuidado. Emma Hartwell no solo se topó con un crimen histórico, descubrió un centro clandestino federal en activo. El teléfono sonó, interrumpiendo su descubrimiento. Jake contestó y Nora vio cómo se le ponía pálido el rostro mientras escuchaba a la persona que llamaba. Era la residencia de ancianos, dijo cuando colgó. El tío Vernon murió mientras dormía anoche. Causas naturales, dijeron. 24 horas después de darnos esta prueba. Eso no son causas naturales. Es la eliminación de un testigo. Como si hubiera sido convocado por su conversación, el teléfono de Nora vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cafetería Desert Rose, Cedar Falls. 1 hora. Ven sola o Jake Morrison se unirá a Vernon Walsh. El mensaje iba seguido de una fotografía que heló la sangre a Nora. Mostraba la camioneta de Jake aparcada fuera del banco, tomada desde un ángulo que sugería que el fotógrafo llevaba tiempo observándolos. Nos han estado siguiendo, dijo ella mostrándole el teléfono a Jake. Saben exactamente lo que encontramos en esa caja de seguridad.
Jake estudió el mensaje con severidad. No vas a reunirte con ellos sola. No creo que tengamos otra opción. Vernon pasó 60 años tratando de sacar a la luz esta conspiración y lo mataron en el momento en que compartió las pruebas con otra persona. Si no cooperamos, nos convertiremos en dos víctimas más. Pero mientras se preparaban para salir del banco, Nora vio algo en los papeles de Vernon que le dio una idea. Entre sus materiales de investigación, había una tarjeta de visita de una periodista de investigación llamada Sarah Chen, con una nota escrita a mano. Si me pasa algo, dáselo todo a ella. Vernon tenía un plan B, dijo Nora, mostrándole la tarjeta a Jake. Sabía que este día llegaría y se preparó para ello. Hicieron copias de todas las pruebas, guardaron varias en distintos lugares de Cedar Falls y enviaron otra por correo a Sarah Chen con instrucciones de no abrirla a menos que no se pusieran en contacto con ella en 48 horas. No era una protección perfecta, pero era mejor que ir a una confrontación sin ningún tipo de seguridad. El trayecto hasta la cafetería Desert Rose les pareció como ir hacia su propia ejecución, pero Nora se obligó a pensar estratégicamente. Quienquiera que estuviera detrás de la conspiración de Millfield había pasado 6 décadas manteniendo el control mediante la intimidación y la eliminación selectiva. No se arriesgarían a quedar al descubierto matando a 2 personas en un lugar público a menos que estuvieran absolutamente seguros de poder controlar la narrativa. La cafetería estaba llena de clientes por la tarde, lo que proporcionaba cierta seguridad. El agente Harrison esperaba en una mesa de la esquina, pero no estaba solo. Sentado frente a él había un hombre de unos 70 años con el pelo plateado y el porte de alguien acostumbrado a mandar. Incluso sin la identificación, Nora sabía que estaba ante Marcus Thornfield, el hombre que había asesinado a un sheriff y a 3 personas inocentes para proteger una operación encubierta federal. Señorita Caldwell, dijo Harrison cuando ella se acercó a la mesa. Gracias por venir. Me gustaría presentarle a mi supervisor, el director Sterling. La sonrisa de Sterling era fría y estudiada. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir sobre su futuro. Cuando Nora se sentó en la silla frente a los 2 hombres, se dio cuenta de que los siguientes minutos determinarían no solo su propio destino, sino también si la verdad sobre el asesinato de Emma Hartwell saldría alguna vez a la luz. Sterling llevaba 60 años ocultando sus huellas y estaba claro que no tenía intención de dejar de hacerlo. Tengo entendido que has estado investigando la historia de Millfield, dijo Sterling en tono conversacional. Historia antigua en realidad. Nada que tenga relevancia para los asuntos actuales. Un asesinato no se convierte en historia antigua solo porque pasa el tiempo, respondió Nora. Emma Hartwell tenía 6 años. Se merecía algo mejor que ser enterrada en un pozo minero y olvidada. La expresión de Sterling no cambió, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Emma Hartwell murió porque sus padres tomaron malas decisiones sobre asuntos que no entendían. A veces, la tragedia es simplemente el resultado de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y el Sheriff Steele también estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por primera vez, la compostura de Sterling se resquebrajó ligeramente. Veo que Vernon Walsh le contó toda una historia antes de su desafortunado fallecimiento. El anciano tenía una imaginación muy viva, especialmente en sus últimos años. Tenía pruebas, fotografías, documentos y registros oficiales que demuestran que usted asesinó a un sheriff y ocupó su lugar para encubrir delitos federales. Las pruebas pueden interpretarse de muchas maneras diferentes, señora Caldwell, y, por desgracia, la única persona que podía autentificar las afirmaciones de Vernon ya no está disponible para hacerlo. La amenaza era clara, pero Nora siguió adelante. ¿Qué hay ahora en su mente? ¿Qué es tan importante que ha pasado 60 años matando gente para protegerlo? Sterling se recostó en su silla, estudiándola con la mirada calculadora de un depredador, decidiendo si su presa merecía el esfuerzo de matarla. Esa, querida, es precisamente la pregunta equivocada. La propuesta de Sterling era tan elegante como espantosa. Nora recibiría $2 millones en efectivo, suficientes para desaparecer en cualquier parte del mundo y empezar una nueva vida. A cambio, cedería la propiedad de Millfield a una sociedad federal y nunca hablaría de lo que había descubierto. Jake recibiría una oferta similar, y ambos tendrían 48 horas para abandonar el estado de forma permanente. ¿Y si nos negamos?, preguntó Nora, aunque ya sabía la respuesta. Entonces se unirán a los Hartwell, dijo Sterling simplemente. Los accidentes industriales son, por desgracia,
habituales en las zonas mineras abandonadas. Derrumbes, fugas de gases tóxicos, fallos en los equipos. Hay muchas formas en que las personas curiosas pueden encontrar un final desafortunado. La reunión terminó con Sterling entregándole una tarjeta de visita con un número de teléfono escrito en el reverso. Llame a ese número cuando haya tomado una decisión. No tarde demasiado. Mi paciencia ya no es lo que era. Al salir de la cafetería, Nora sintió el peso de las pruebas de Vernon en el bolsillo de su chaqueta y la certeza de que esta era su última oportunidad para sacar a la luz la verdad. Sterling había dejado claro que aceptar su oferta era realmente la única opción que toleraría. El dinero no era más que una fachada para lo que equivalía a una sentencia de muerte con un retraso de 48 horas. Tenemos que entrar en esa mina esta noche, le dijo a Jake mientras regresaban a Millfield. Es la única forma de conseguir pruebas que no puedan ser desestimadas o explicadas. Es un suicidio. La gente de Sterling estará vigilando todos los accesos a la entrada de la mina. Entonces no usaremos la entrada principal. Nora sacó el mapa de la mina que Vernon había conservado durante 60 años. Según hay 3 aberturas naturales que conectan con el sistema de la mina. Una de ellas está a unos 3 kilómetros al este de la ciudad, oculta en una formación rocosa que no se ve desde la carretera principal. Jake estudió el mapa mientras ella conducía, trazando los pasadizos subterráneos con el dedo. Aunque consigamos entrar sin que nos detecten, estamos hablando de recorrer kilómetros de túneles subterráneos sin refuerzos y sin posibilidad de pedir ayuda si algo sale mal, Jake. De todos modos, nos van a matar. Sterling no nos ofreció dinero porque sea generoso. Nos lo ofreció porque quiere controlar el momento y el método de nuestra muerte. Al menos así tendremos la oportunidad de revelar lo que le pasó a Emma antes de unirnos a ella. Las siguientes horas las dedicaron a prepararse cuidadosamente. Reunieron equipo de minería de los suministros de Jake, linternas frontales, cuerdas, aparatos de respiración de emergencia y herramientas para atravesar cualquier barrera que pudieran encontrar bajo tierra. Y lo que es más importante, instalaron un interruptor de hombre muerto. Si no se ponían en contacto con Sarah Chen antes de las 6 a.m., ella recibiría todas las pruebas de Vernon, junto con instrucciones para hacerlas públicas inmediatamente en todos los principales medios de comunicación cuando cayera la noche sobre Millfield. Hicieron los últimos preparativos en la tienda general. Los bandidos parecían intuir el peligro al que se enfrentaban y se negaban a alejarse de Nora, gimiendo suavemente cada vez que ella se acercaba a la puerta. «No puedo llevarte conmigo, chico», le dijo, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas. «Pero necesito que te quedes aquí y vigiles la tienda. Si no volvemos, Sarah Chen necesitará este lugar tal y como lo hemos dejado». El perro la miró con ojos que denotaban una comprensión excesiva y luego se tumbó sobre su manta con un suspiro de resignación. Esperaría, como había aprendido a esperar a David, como había esperado a que Nora encontrara su propósito en este pueblo olvidado. La caminata hasta la entrada de la cueva les llevó a través de un terreno que era traicionero incluso a la luz del día, siguiendo senderos de caza y cauces secos, mientras evitaban las carreteras donde la gente de Sterling podría estar vigilando. La entrada de la cueva estaba exactamente donde indicaba el mapa de Vernon, oculta tras una pantalla de matorrales del desierto y accesible solo arrastrándose por un estrecho hueco entre rocas caídas. En el interior, la cueva se abría rápidamente a un pasadizo natural que descendía hacia las profundidades de la tierra. El aire era fresco y desprendía un olor metálico que Jake reconoció por sus años de trabajo en la construcción en zonas con alto contenido mineral. Esto conecta con el sistema de minas a unos 800 metros bajo tierra, dijo, comprobando el mapa con la linterna frontal. Desde allí seguimos el pozo principal hacia el este hasta llegar al sistema de cavernas naturales donde terminaban los pozos. El descenso fue lento y cuidadoso, con cuerdas ancladas a intervalos regulares para asegurarse de que pudieran encontrar el camino de vuelta en la oscuridad. Después de una hora de descenso constante por pasadizos cada vez más estrechos, llegaron al punto de conexión donde la cueva natural se unía a los túneles mineros artificiales. La diferencia era evidente de inmediato. Los pozos mineros eran de corte cuadrado y estaban reforzados con madera que mostraba signos de mantenimiento reciente. Las luces eléctricas estaban colgadas a lo largo del techo, actualmente apagadas, pero obviamente funcionales. Lo más revelador era que el aire aquí transportaba el zumbido de maquinaria lejana.
Esta no es una mina abandonada, susurró Jake. Alguien ha estado manteniendo este lugar durante décadas. Siguieron el pozo principal más profundamente bajo tierra, moviéndose con cuidado y deteniéndose con frecuencia para escuchar los sonidos de actividad. Después de 20 minutos de viaje, comenzaron a oír voces que resonaban en algún lugar más adelante. No eran hombres hablando en el tono informal de personas que realizan un trabajo rutinario, ni una señal para que Jake se detuviera, y escucharon atentamente la conversación lejana. Las palabras no eran claras, pero el tono sugería una actividad laboral normal, más que cualquier tipo de alerta u operación de búsqueda. Fuera lo que la gente de Sterling estuviera haciendo allí abajo, no esperaban visitas. El mapa mostraba que la Cámara de la Verdad estaba situada en un pasadizo lateral que se bifurcaba del conducto principal justo antes de llegar a la zona de trabajo activa. Para llegar a ella tendrían que pasar tan cerca de los trabajadores que, si no tenían cuidado, los verían. Allí, Jake señaló un túnel paralelo que discurría junto al conducto principal. Si conseguimos llegar a ese túnel de servicio, podremos evitar la zona de trabajo y llegar a la Cámara de la Verdad por el otro lado. El túnel de servicio era más estrecho y estaba menos cuidado que los pasillos principales, pero les proporcionaba el ocultamiento que necesitaban. Mientras se arrastraban por el estrecho espacio, podían oír con mayor claridad la actividad en el conducto principal, el movimiento de maquinaria pesada, las instrucciones de los hombres, el zumbido constante de los generadores que alimentaban las operaciones que Sterling protegía. Cuando finalmente llegaron al pasillo que conducía a la Cámara de la Verdad, Nora sintió una extraña combinación de expectación y temor. Estaban cerca de las respuestas que Emma Hartwell había muerto tratando de encontrar. Pero también se encontraban en las profundidades subterráneas de una instalación controlada por personas que habían matado para proteger sus secretos. La Sala de la Verdad estaba oculta tras una puerta de acero que parecía pertenecer a la cámara acorazada de un banco más que a una mina, pero la cerradura era electrónica y la luz roja de su pantalla indicaba que estaba protegida con tecnología moderna que no tenía ninguna esperanza de callejón sin salida, dijo Jake con tristeza. Oh, no podemos atravesar esa puerta sin el código de acceso. Pero mientras estaban en el pasillo, estudiando la puerta de la cámara acorazada con sus linternas frontales, Nora oyó algo que le aceleró el corazón. El sonido de una niña tarareando, procedente de algún lugar más allá de la barrera de acero. Emma seguía allí, esperando después de 60 años a que alguien descubriera su verdad, y de alguna manera, Nora iba a abrir esa puerta. El tarareo se detuvo tan repentinamente como había comenzado, dejando solo el sonido lejano de la maquinaria y su propia respiración en el pasillo subterráneo. Pero la cerradura electrónica de la puerta de la cámara acorazada ahora parpadeaba, y su luz roja cambiaba a ámbar como si respondiera a alguna presencia invisible. ¿Has visto eso? Jake susurró, señalando el panel de control. Antes de que Nora pudiera responder, la cerradura hizo un suave clic y la luz se volvió verde. La pesada puerta de acero se abrió con bisagras silenciosas, revelando una cámara que les dejó sin aliento a ambos. La Cámara de la Verdad era exactamente lo que las visiones de Emma le habían mostrado. Una caverna natural cuyas paredes estaban cubiertas de documentos, fotografías y mapas que abarcaban 60 años de operaciones federales ilegales. Pero no eran solo pruebas de la extracción de uranio. La cámara contenía pruebas con armas, experimentos con seres humanos y desastres medioambientales que habían sido encubiertos por las mismas personas que habían asesinado a la familia Hartwell. Dios mío, susurró Jake, entrando en la cámara con su linterna frontal, iluminando filas de archivadores y cajas de almacenamiento de documentos. Esto no se trata solo de Millfield. Es documentación de delitos federales que se remontan a la década de 1950. Nora se acercó a una pared cubierta de fotografías y su luz reveló imágenes que le revolvió el estómago. Sujetos de prueba en camas de hospital, daños medioambientales por derrames químicos y listas de nombres bajo el título «Eliminados por razones de seguridad». La familia Hartwell era solo 3 nombres entre cientos. En el centro de la sala había un escritorio con un moderno sistema informático, cuyas pantallas brillaban suavemente en la oscuridad. Alguien había estado utilizando este espacio recientemente
manteniendo los registros y añadiendo nueva documentación al archivo de secretos. «Mira esto», dijo Jake desde un archivador situado en la parte trasera de la sala. Sostenía una carpeta marcada como «Operaciones activas», que contenía manifiestos de embarque con fecha del último mes. «Siguen extrayendo uranio aquí abajo. La operación nunca se detuvo». Nora comenzó a fotografiarlo todo sistemáticamente con su teléfono, centrándose en los documentos que vinculaban directamente a Sterling con los asesinatos de Hartwell y el encubrimiento en curso. Pero mientras trabajaba, se dio cuenta de que había otra presencia en la sala, no amenazante, pero sí vigilante. Por el rabillo del ojo, vio una pequeña figura con un vestido blanco, siempre al límite del alcance de la luz de su linterna. Emma estaba allí guiándolos hacia las pruebas más importantes, asegurándose de que encontraran lo que necesitaban para sacar a la luz la verdad. El sistema informático estaba desbloqueado y sus pantallas mostraban las imágenes de vigilancia actuales de todo el complejo minero. En uno de los monitores, Nora pudo ver a Sterling y a otros 3 hombres en lo que parecía ser un centro de mando. Estudiaban los planos del edificio y discutían algo con evidente urgencia. «Están planeando algo», dijo, llamando a Jake para que mirara las imágenes de vigilancia. «Algo que requiere estudiar la disposición estructural de todo el sistema minero». Mientras observaban, Sterling señaló lugares específicos en el plano y habló por una radio. En cuestión de segundos, pudieron oír el sonido lejano de explosiones que resonaban en los túneles de la mina, detonaciones controladas que sacudieron el polvo del techo de la cámara de la verdad. «Están sellando las entradas», dijo Jake con creciente alarma. «Saben que estamos aquí abajo y se están asegurando de que nunca salgamos». Los registros de comunicación de los sistemas informáticos revelaron el alcance total del plan de Sterling. Había decidido que la operación Millfield estaba demasiado comprometida para continuar y estaba implementando lo que los archivos denominaban protocolo de desinfección total, la destrucción completa del complejo minero y todo lo que había en él. Según esta cronología, van a inundar todo el sistema con gas tóxico en 30 minutos, dijo Nora, leyendo los protocolos de emergencia que se mostraban en la pantalla. Cualquiera que quede atrapado bajo tierra morirá a los pocos minutos de la exposición, pero la presencia de Emma se hizo más fuerte a medida que aumentaba el peligro. Y Nora comenzó a comprender que el espíritu de la niña había estado esperando 60 años, no solo a alguien que descubriera la verdad, sino a alguien que pudiera utilizarla para impedir que Sterling completara su plan en el disco duro del ordenador. Encontraron una lista completa de todas las personas involucradas en la operación Millfield, incluidos los actuales funcionarios federales que habían estado recibiendo sobornos y dinero a cambio de protección durante décadas. Y lo que es más importante, encontraron los planes de contingencia de Sterling, la ubicación de otras 3 instalaciones similares que operaban bajo diferentes tapaderas. «Tenemos que sacar esta información», dijo Nora, copiando los archivos en todos los dispositivos de almacenamiento que habían traído. «Aunque no sobrevivamos, estas pruebas tienen que llegar al mundo exterior». Jake estaba estudiando los planos de la mina en el ordenador, buscando rutas de escape alternativas. «Hay un pozo de mantenimiento que conecta con la antigua entrada de la mina, pero está al otro lado de la sección inundada. Tendríamos que atravesar la zona donde están provocando explosiones». Como si respondiera a su desesperación, la niña del vestido blanco se hizo visible por un momento en la esquina de la cámara. Emma señaló una sección de la pared de la caverna que parecía idéntica a todas las demás, pero cuando Nora se acercó, descubrió que en realidad era una puerta oculta. Detrás de la puerta había un estrecho pasadizo que no aparecía en ninguno de los planos de la mina, un sistema de cuevas naturales que los mineros habían descubierto, pero que nunca habían cartografiado. El espíritu de Emma había encontrado la vía de escape, al igual que había encontrado las pruebas que necesitaban para desenmascarar a sus asesinos. «Por aquí», le dijo Nora a Jake, mientras recogía los últimos archivos con pruebas cruciales. «Emma nos está mostrando la salida». Mientras se preparaban para abandonar la cámara de la verdad, Nora echó un último vistazo a la caverna que había guardado secretos durante 60 años. En la pantalla del ordenador, el temporizador de cuenta atrás indicaba que quedaban 23 minutos para la desinfección total. Tendrían que moverse rápido y confiar en el espíritu de una niña de 6 años para que los guiara a través de pasadizos que quizá no habían sido transitados por personas vivas en décadas.
Pero al entrar en el pasadizo oculto, siguiendo la débil silueta de Emma hacia las profundidades de la montaña, Nora sintió una certeza que había ido creciendo desde el día en que Bandit empezó a excavar detrás de la tienda. Por eso la habían traído a Millfield. Por eso su dolor por la muerte de David la había llevado a comprar un pueblo abandonado por impulso. Emma Hartwell había estado esperando a alguien que entendiera la pérdida. Alguien a quien le importara lo suficiente el asesinato de una niña como para arriesgarlo todo por la justicia. El pasadizo que tenían delante era oscuro e incierto. Pero, por primera vez en 5 años, Nora sabía exactamente dónde pertenecía. El pasadizo secreto por el que Emma los guiaba era más antiguo que el sistema de minas. Esculpido por el agua a lo largo de miles de años y conectando cámaras naturales que nunca habían aparecido en ningún estudio, avanzaron tan rápido como se atrevieron, siguiendo el tenue brillo del vestido blanco de Emma a través de la oscuridad que parecía tragarse los haces de luz de sus linternas detrás de ellos. El sonido de las explosiones se hacía cada vez más cercano, mientras la gente de Sterling destruía sistemáticamente las pruebas de sus 60 años de actividad. El temporizador que Nora había visto en la pantalla del ordenador indicaba que tenían menos de 15 minutos antes de que se liberara gas tóxico en todo el complejo minero. Este pasadizo va hacia arriba, dijo Jake, comprobando su brújula y su altímetro. Si Emma nos está llevando a un lugar seguro, nos está llevando hacia la superficie. El sistema de cuevas naturales era traicionero en algunos lugares, con rocas sueltas y desniveles repentinos que podrían haberlos matado si se hubieran movido sin un guía. Pero el espíritu de Emma parecía conocer todos los peligros, deteniéndose en las secciones peligrosas y guiándolos alrededor de los obstáculos que sus linternas frontales no podían iluminar a tiempo. A medida que subían por el sistema de cuevas, comenzaron a oír nuevos sonidos detrás de ellos. No eran explosiones, sino voces. La gente de Sterling había descubierto su ruta de escape y los seguía por los pasadizos ocultos. «Nos están alcanzando», dijo Nora, al oír el eco de las botas sobre la piedra cada vez más cerca. «¿Cuánto queda para llegar a la superficie?» La silueta de Emma brillaba con más intensidad delante de ellos, y de repente señaló no hacia arriba, hacia la superficie, sino hacia un pasadizo lateral que parecía adentrarse más en la montaña. Por un momento, Nora dudó. Seguir ese camino los alejaría de la escapatoria y los acercaría al peligro del que intentaban huir. Pero entonces comprendió que Emma no solo los estaba llevando a un lugar seguro, los estaba llevando al lugar donde había muerto su familia, el lugar donde por fin se podría contar la verdad. El pasadizo lateral daba a una cámara natural que les dejó sin aliento. Era enorme, fácilmente del tamaño de una catedral, con formaciones minerales que brillaban bajo los haces de luz de sus linternas frontales. Y en el centro de la cámara, tal y como mostraban las fotos de las pruebas, había 3 cuerpos tendidos en el fondo de lo que en su día había sido un pozo minero. Después de 60 años, Robert, Linda y Emma Hartwell iban a ser finalmente encontrados. «Tenemos que documentar esto», dijo Nora, fotografiando la escena mientras Jake utilizaba el GPS de su teléfono para registrar su ubicación exacta. «Esto lo prueba todo. La escena del crimen, el encubrimiento, el hecho de que nunca se perdieron en ninguna inundación. El espíritu de Emma era más fuerte aquí que en cualquier otro lugar. Ya no era una presencia titilante en el borde de la visión, sino claramente visible como la niña de 6 años que había sido en vida. Estaba de pie junto a los restos de sus padres, esperando pacientemente a que alguien viera por fin lo que había estado oculto durante tanto tiempo. El sonido de sus perseguidores se acercaba, pero Nora se resistía a abandonar ese lugar. Estar allí, ver a la familia Hartwell reunida, era como cumplir una promesa que había hecho sin darse cuenta. «Gracias», le susurró al espíritu de Emma. «Gracias por confiar en que te encontraría». Emma sonrió. Era la primera vez que Nora la veía realmente feliz y señaló otro pasadizo que salía de la cámara. Este era más ancho que el que habían tomado. Claramente, era una salida natural que los llevaría a la superficie, lejos del complejo minero. Mientras se preparaban para marcharse, Jake vio algo que brillaba cerca de los restos de Robert Hartwell. Era un pequeño dispositivo de grabación, antiguo para los estándares modernos, pero aún intacto después de 6 décadas bajo tierra. «Estaba documentando todo», dijo Jake, mientras recuperaba con cuidado el dispositivo. Si aún funcionaba, podría contener el relato de Robert sobre lo que habían descubierto.
Las voces de los perseguidores estaban ahora tan cerca que podían distinguir palabras sueltas. El propio Sterling estaba entre ellos, con una voz que transmitía la furia controlada de alguien cuyos secretos, cuidadosamente guardados, se estaban desvelando. Encontradlos, decía. Tienen pruebas que podrían destruir operaciones en 3 estados. Cueste lo que cueste, no pueden llegar a la superficie. El espíritu de Emma comenzó a desvanecerse cuando abandonaron la cámara donde yacía su familia. Pero su trabajo había terminado. Los había guiado hasta la verdad. Les había mostrado las pruebas que necesitaban y les había dado una vía de escape. Después de 60 años de espera, su vigilia había terminado por fin. El pasadizo que Emma les había mostrado conducía hacia arriba a través de cuevas naturales que habían sido excavadas por los flujos de agua subterráneos. A medida que subían, podían ver una tenue luz delante, no iluminación artificial, sino la luz gris del amanecer que se filtraba a través de una abertura hacia la superficie. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución habían cesado, sustituidos por el lejano estruendo de explosiones controladas mientras la gente de Sterling aplicaba su protocolo de saneamiento. Todo el complejo minero estaba siendo destruido, junto con cualquier prueba que pudiera haber quedado en la cámara de la verdad. Pero tenían lo que necesitaban. Los archivos del teléfono y los dispositivos de almacenamiento de Nora contenían pruebas de 60 años de delitos federales, incluido el asesinato de la familia Hartwell y de otras docenas de víctimas. Y lo que era más importante, tenían la ubicación de los restos de Emma, y el dispositivo de grabación de Jake podría contener el propio testimonio de Robert Hartwell sobre lo que habían descubierto. La entrada de la cueva los llevó a una ladera a unos 5 kilómetros de Millfield, escondida entre rocas y matorrales del desierto, donde la gente de Sterling no pensaría en buscar. Al salir a la luz del amanecer, pudieron ver humo elevándose desde la dirección del complejo minero y oír el sonido lejano de las sirenas, mientras los servicios de emergencia reaccionaban a lo que oficialmente se describiría como un accidente industrial. «Lo conseguimos», dijo Jake, sentándose pesadamente en una roca mientras ambos recuperaban el aliento. «Emma nos ha traído a casa». Nora miró hacia Millfield, ahora visible en la distancia mientras el sol se elevaba sobre el desierto. En algún lugar bajo esa ciudad de aspecto tranquilo, la cámara de la verdad estaba siendo destruida y las pruebas de décadas de crímenes estaban siendo enterradas bajo toneladas de rocas y gas venenoso. Pero la prueba más importante estaba allí con ellos, junto con la ubicación de 3 personas inocentes que por fin podrían descansar en paz con dignidad. Mientras comenzaban el camino de vuelta al pueblo, Nora sintió la presencia de Emma por última vez, no como el espíritu asustado y expectante que había sido durante 60 años, sino como la niña feliz que había sido en vida. Por fin libre para descansar en paz, sabiendo que su historia sería contada, la batalla no había terminado. Sterling y sus socios lucharían para ocultar lo que habían descubierto, y habría peligro por delante, ya que personas poderosas trabajarían para proteger sus secretos. Pero Emma Hartwell ya no estaba sola con la verdad sobre lo que le había sucedido a su familia, y Nora se dio cuenta de que eso había valido la pena. 6 meses después, la familia Hartwell fue enterrada en el cementerio de Cedar Falls. A su funeral asistieron más de 300 personas que habían esperado 60 años para despedirse. La lápida era de granito sencillo con sus nombres y fechas, pero debajo de la información oficial, Nora había insistido en añadir una línea más. Su verdad sigue viva. La serie de investigación de Sarah Chen había sacado a la luz no solo la conspiración de Millfield, sino toda la red de operaciones federales ilegales que Sterling había dirigido durante 6 décadas. Las grabaciones del dispositivo de Robert Hartwell habían proporcionado testimonios de primera mano sobre la explotación minera de uranio y las amenazas que su familia había recibido por intentar sacarla a la luz. Sterling estaba a la espera de juicio por cargos federales que le garantizarían pasar el resto de sus días en prisión. Nora se quedó junto a la tumba cuando terminó el servicio, observando a las familias reunirse con parientes que creían haber perdido para siempre. El sobrino de Vernon Walsh había volado desde California para comprender, por fin, por qué su tío había llevado esa culpa durante tantos años. Jake estaba a su lado, liberado por fin de la carga de los secretos familiares tras 3 generaciones de silencio. «Ahora descansan en paz», dijo el padre Miguel, acercándose a ellos mientras la multitud comenzaba a dispersarse. El anciano sacerdote había oficiado el servicio,
hablando de la justicia retrasada pero no denegada, de la importancia de dar testimonio de la verdad, incluso cuando ello supusiera un gran coste. Puedo sentirlo, respondió Nora, y podía. Durante meses, después de escapar de la mina, había seguido sintiendo la presencia de Emma en Millfield, un espíritu que esperaba a ver si realmente se hacía justicia. Pero hoy, mientras bajaban los restos de la familia a tierra consagrada, esa presencia finalmente se había desvanecido en un descanso pacífico. La ciudad de Millfield había sido sellada permanentemente por orden federal. Toda la zona había sido declarada zona de riesgo medioambiental debido a décadas de operaciones mineras ilegales. Pero Nora había conseguido salvar lo más importante: las pertenencias de Emma, las fotografías familiares y la pequeña cruz de madera que le recordaría para siempre el valor de una niña ante un peligro inimaginable. Jake se había quedado en Cedar Falls, utilizando sus habilidades como contratista para ayudar a otras familias afectadas por la conspiración a reconstruir sus vidas. El fondo de compensación del gobierno establecido a raíz de la investigación de Sarah Chen proporcionaría apoyo financiero, pero sanar el daño emocional llevaría mucho más tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Jake mientras se alejaban del cementerio. Durante los meses de investigación y testimonios, se habían acercado mucho, unidos por el peligro compartido y la comprensión de que habían formado parte de algo más grande que ellos mismos. Creo que voy a volver a casa, dijo Nora, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Por primera vez desde la muerte de David, la idea de volver a su cabaña en las montañas le parecía acertada. Había llevado su dolor durante 5 años, como un peso que se hacía más pesado con el tiempo. Pero ayudar a Emma a encontrar la paz había aligerado de alguna manera su propia carga. La cabaña donde vivías con David. Es el momento. He estado huyendo de su recuerdo en lugar de honrarlo, escondiéndome de la vida que construimos juntos en lugar de celebrar lo que compartimos. Sonrió sintiendo una calidez que no había experimentado en años. A David le habría encantado esta historia. ¿Sabes? Él siempre creyó que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas. Incluso cuando las probabilidades parecían imposibles, condujeron de vuelta a través del paisaje desértico que se había vuelto tan familiar en los últimos meses, pasando por el control de carretera que ahora cerraba permanentemente el acceso a Millfield. Bandit viajaba en el asiento del copiloto, alerta y contento, aparentemente habiendo completado su propia misión en esta extraña aventura. En la tienda general donde había comenzado su investigación, hicieron una última parada. Nora había decidido donar el edificio a la Sociedad Histórica del Condado, junto con el cuaderno y los dibujos de Emma, para que las generaciones futuras recordaran lo que había sucedido allí. Ella nos salvó, dijo Jake, mirando hacia la ventana del apartamento donde Nora había soñado por primera vez con la voz de Emma llamando a su madre. Una niña de 6 años que murió hace 60 años nos salvó literalmente la vida. Salvó más que nuestras vidas. Salvó la verdad. Nora cerró la puerta de la tienda por última vez, dejando atrás el lugar donde había comenzado su propia curación. A veces eso es lo más importante que podemos hacer. Ser testigos de la verdad, incluso cuando es difícil o peligroso. Mientras se preparaban para separarse, Jake sacó algo de su camioneta y se lo entregó. Era un pequeño caballo de madera tallado con la misma atención que el padre de Emma había puesto en su cruz de madera. Lo hice para ti, dijo de repente, tímido, para que la recuerdes. El caballo era precioso y captaba el espíritu de libertad y movimiento que llenaba los dibujos de Emma. Mientras Nora lo sostenía, casi podía oír la risa de una niña pequeña, finalmente libre para correr por los prados que existían más allá de la oscuridad de las cámaras subterráneas. Gracias, dijo, y lo dijo con mucho más significado que el del caballo tallado. El viaje de vuelta a su cabaña en la montaña la llevó a través de un paisaje que antes le había parecido vacío y sin sentido, pero que ahora parecía lleno de posibilidades. Había abandonado ese lugar hacía 5 años como una mujer destrozada, huyendo de recuerdos que no podía soportar afrontar. Ahora regresaba como alguien que entendía que la curación no venía de evitar el dolor, sino de encontrar un propósito en medio de él. Bandit saltó del camión cuando llegaron a la cabaña e inmediatamente comenzó su propia investigación de olores familiares y territorios olvidados. El edificio parecía más pequeño de lo que Nora recordaba, pero era sólido y acogedor. Este era el lugar al que pertenecía, donde podía honrar la memoria de David mientras construía lo que fuera que le deparara el futuro. Esa tarde,
Mientras el sol se ponía detrás de las montañas que a David le encantaba escalar, Nora se sentó en el porche donde habían pasado tantas horas tranquilas planeando su futuro juntos. Bandit yacía a sus pies y el caballo de madera de Emma estaba sobre la mesa, junto a su taza de café, captando los últimos rayos de sol del día. Por primera vez desde la muerte de David, Nora se sentía verdaderamente en paz. Había aprendido que algunas pérdidas nunca podían sanar, solo transformarse en algo que diera sentido al tiempo que quedaba. Emma Hartwell le había enseñado que valía la pena luchar por la justicia, que la verdad tenía poder incluso cuando parecía no haber esperanza, y que el amor, ya fuera por un marido perdido en una avalancha o por una niña asesinada por saber demasiado, podía trascender la muerte misma. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo de la montaña, Nora susurró una oración de agradecimiento por el valor de una niña y la persistencia de un perro, por las personas que la habían ayudado a encontrar la verdad en la oscuridad y por las formas inesperadas en que la curación podía llegar a aquellos que abrían su corazón al dolor de los demás. El mañana traería nuevos retos y nuevas posibilidades, pero esa noche, rodeada de recuerdos que ya no le dolían y de sueños que volvían a parecer posibles, Nora Caldwell estaba exactamente donde debía estar. Emma Hartwell por fin descansaba en paz, y ella también.